Hola, ¿cómo están? En el episodio anterior escuchamos la historia de mi abuela, una mujer que vivió muchas cosas durante una época donde nada de esto se hablaba. Pero hoy quería sentarme con alguien que creció viendo todo esto desde muy cerquita, porque muchas veces los patrones familiares no terminan en una generación, se transforman, se heredan y muchas veces seguimos cargando cosas que empezaron mucho antes de nosotros. Así que hoy quiero hablar con ella sobre cómo eso impactó en su forma de amar, en sus relaciones, su maternidad y las cosas que hoy mi mamá entiende totalmente diferente. Este no es un espacio de expertos, son conversaciones, experiencias y reflexiones reales. No soy coach ni experta, solo alguien intentando entender muchas cosas igual que ustedes. Hola mami, gracias por acompañarme hoy. Me encanta que hayas aceptado esta invitación porque es muy importante para mí. ¿Cómo te sientes de estar aquí? Hola, hija. Bueno, me siento muy feliz. Realmente estoy muy orgullosa de estar aquí debido de lo que estás haciendo en este podcast tan bonito. Y bueno, espero que con mi historia o mi parte de vida pueda ayudar a muchas personas en tu misión y en lo que tú sueñas hacer. Ok, mamita, muchas gracias. Bueno, mami, empecemos. Quiero que iniciemos hablándome un poquito de tu niñez. Háblame de tu niñez, dónde vivías, qué te gustaba hacer. Cuéntame de eso. Bueno, mi niñez fue muy divertida, realmente. Hacía muchas cosas. Primero hacía gimnasia olímpica. Okay. Antes de gimnasia olímpica hacía gimnasia rítmica, que era como tipo bailes, con cinta, a la vez ejercicio, y lo hacía con mi prima Peggy. Okay. Teníamos fácil como 7 años, más o menos. ¿Y lo recuerdas perfectamente? Lo recuerdo perfectamente, okay, porque era algo que nos encantaba, ¿no? Entonces, luego pasamos de gimnasia rítmica a gimnasia olímpica. Okay. Y entonces eso sí fue un poco más fuerte porque nos entrenaban muy duro para ir a las Olimpiadas. Y bueno, estuve así, era las Olimpiadas de Seúl. Okay. Era muy buena en paralelas, así que me encantaba mucho y por eso te digo que tuve una niñez de verdad en ese sentido muy bonita porque hacía muchas cosas que me gustaban. También en el colegio cantaba porque pertenecía al coro del colegio. Y bueno, ya sabes que me gusta cantar. Sí. Y desde pequeñita, pues, iba a muchos sitios. Íbamos a lo que es allá, al Teresa Carreño, a teatros importantes. Íbamos a teatros importantes, a sitios ¿En dónde vivías, mamá? ¿En qué parte? Vivía en Caracas. ¿En dónde? Yo vivía exactamente en La Pastora, que es una zona colonial. Ok. Entonces, y cerca de mí también vivían mis primas, ¿no? Mi tía, mi prima. Okay. Entonces, estábamos muy cerca, en la misma calle, que casi que tres casas o 4 casas un poquito más abajo. ¿Con quién vivías en tu casa? Con mi mamá y con mi papá. Okay. Y con mi hermano Alejandro. Y entonces iba a mi colegio, ayudaba a mi mamá en la casa. Por cierto, tengo un cuento muy gracioso de eso. Otra cosa de mi niñez. Mi mamá me enseñó mucho a ser organizada. O sea, yo tenía que hacer las labores de ayudarle en la casa. ¿Cómo cuáles? Como barrer, limpiar, no cocinar, pero sí mantener el orden y tender la cama, todo eso, ¿no? Y entonces, si yo hacía esas cosas, pues me ganaba de repente jugar Barbie con mis primas, cosas así. Y entonces, pero mis primas nunca las ponían a limpiar ni a hacer nada. Okay. Y entonces ellas siempre me decían que yo era la cenicienta de la familia. Okay. Pero yo eso de verdad se lo agradezco a mi mamá porque desde pequeña, el que me haya enseñado a ser tan disciplinada en cuanto al orden y todo eso, pues soy una persona súper organizada de toda mi vida. Ok, ¿sientes que eso te ayudó? Sí, total. Porque es que es como un patrón. O sea, yo desde pequeña aprendí que las cosas tenían que tener un orden, que la cama se tenía que tender, que todo tenía que ganarse también, ¿no? Okay. O sea, era como una negociación. O sea, yo quería ir a jugar con mis primas, pero mi mamá me tenía yo tenía que darle como a mi mamá un resultado de algo para que ella me diera como la autorización. Claro, a veces me la daba sin necesidad de eso, ¿no? Tampoco era tan estricta. Okay. Pero sí marcó mucho eso y lo recuerdo mucho.
como disciplina. Okay. También el hecho de lo que te decía de que hice muchas actividades de pequeña, el tema de cantar, el tema del deporte, y sobre todo en el deporte, cuando entré en la gimnasia olímpica, era mucha disciplina. Okay. O sea, primero tenía que ir al colegio en la mañana, me paraba muy temprano. De hecho, yo muchas veces ya me iba sola. Llegó un momento que ya me iba sola porque ya estaba grandecita. Okay. Y el colegio tampoco era que estaba tan lejos. Iba a mi colegio todo el día. Por cierto, en mi colegio trabajaba mi abuelita. Ah, ¿sí? ¿De qué Sí, trabajaba? mi abuelita limpiaba el colegio, limpiaba la biblioteca. Ah, ok. Era como la dueña de la biblioteca. O sea, que tenías ahí vigilancia. No. No. Mi abuelita más bien era protección. Ah, ok. Porque es que hoy en día, esto que te voy a contar, yo no sé si te lo he dicho alguna vez, yo creo que sí. No sé. Pero mucha gente hoy se enterará. Yo pequeña, sufrí mucho de lo que llaman hoy en día el bullying. ¿Por qué? ¿No? Mira, no sé. Lo cierto es que yo tenía unas compañeritas en el colegio, te hablo del colegio de primaria, o sea, tercer grado, cuarto grado, okay, más o menos, ¿no? Ok. Y esas compañeritas se creían líder, ¿no? Pero líder malas, ¿sabes? Ajá. Entonces, ellas agarraban y decían de repente a todos los de la clase, hoy no quiero que le hablen a María Alejandra. Ok. Y entonces, yo era como muy inocente, ¿sabes? Yo era como muy... Okay. Y entonces, pues nadie me hablaba. Solamente me hablaban dos personas. Me hablaba una amiguita, que fue una amiguita mía del alma, de hecho, ojalá pudiera contactarla en algún momento, que se llama Lina. Ok. Y otro amiguito que se llamaba Marcos, o se llama Marcos. Ok. Eran los únicos que me hablaban. De resto no me hablaba nadie. Y yo salía al recreo, no me hablaba nadie. Okay. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo me iba para la biblioteca. ¿Dónde estaba mi abuelita? Donde estaba mi abuelita. Claro. Y entonces me ponía a jugar en la biblioteca porque también era divertido porque en la biblioteca mi abuelita tenía sitios, no era solo para leer, era una biblioteca que tenía como para jugar también. Okay. Entonces yo me iba para allá y me ponía a jugar. Prácticamente como decirte, me ponía a jugar sola. Pues. Okay. Eso pasó mucho hasta que llegó mi mamá, ya cansada, porque yo llegaba a la casa, llegaba llorando todo el tiempo de que mamá, que no me hablaron, mamá, que si el salón no me hablaba. También me decían sobrenombres. O sea, yo era la más pequeñita de tamaño en la clase. De hecho, antes a uno lo ponían a hacer filas y tenías que cantar a primera hora de la mañana, no que entrabas el intro. Sí. Y entonces, como yo era la primera, entonces me decían como que yo era la enana polaca, me decían cosas así. Y fíjate que me acuerdo, ¿no? O sea, porque no me gustaba. Nunca me han gustado los sobrenombres. Nunca me ha gustado que me digan, como que me jueguen. Que no te llamen por tu nombre. Bueno, a lo venezolano se le diría, nunca me ha gustado el chalequeo. Sí, ok. Para que lo entienda todo el mundo que pueda vernos hoy, nunca me ha gustado la burla, lo burlista o ese tipo de bullying, ¿no? Eso sí me chocaba. Pero no sé por qué pasaba. Asumo yo que a lo mejor era porque siempre era como que para las maestras, siempre era como que un poquito bastante intelectual en cuanto a estar pendiente de mi clase, era como bastante organizada, y aparte que cada vez que se hacía algún acto de que si la más bonita del colegio o del salón, me escogían a mí. Entonces, ¿qué pasa? Eso me pasó incluso hasta en el liceo. Pero no me contaste qué pasó con mi abuela, que un día llegó tu mamá. Bueno, ¿y qué pasó? entonces llegó mi mamá y yo cansada de que yo todo el tiempo llegaba llorando o llegaba triste, porque de verdad que ya llegó un punto que yo no quería ni ir al colegio. Okay. Pero era por eso, o sea, me gustaba mi colegio, pero no me gustaban mis compañeras. Okay. Y también en el colegio estaba una prima mía, Angie, y Angie me defendía. También ella estaba en un grado mayor. Pero por más que me defendían y todo, siempre sufrí un poco de eso, ¿no? Entonces, llegó mi mamá un día y me dijo, mira Alejandra, yo te voy a decir una cosa. Si tú vuelves a llegar aquí llorando porque tú no te defiendas y no le digas lo que le tienes que decir a esa niña, la que te voy a dar soy yo. Okay. Y yo me quedé. Okay. Imagínate, en el colegio estaba frita y llego a la casa, ya no tenía con quién llegar. Y yo dije, ¿qué prefería? Tenía miedo a mi mamá en ese sentido. Pasaste. Sí, entonces
yo agarré y dije, ¿sabes qué? Eso me armó de valor. Claro, sino que No, no pero valor, es es que si no te daban pela en la casa. Realmente tenía una amenaza, ¿no? Claro. Pero, o sea, exacto, o me ponía las pilas o en la casa era donde iba a saber lo que era bueno. Cuando llegué al colegio, al día siguiente, después que mi mamá se puso fuerte conmigo, porque también antes de que mi mamá se pusiera fuerte conmigo, pasaba también que mi mamá tenía que ir al colegio, mi mamá hablaba con las mamás de las niñitas, mi mamá hasta a las niñitas le decía, mira, no te metas con Alejandra, que no sé qué. Pero, o sea, sí pasó muchas cosas en ese sentido que por eso mi mamá también se cansó. Se hartó y dijo, puso, tienes que aprender a defenderte porque no es posible. ¿Y lo hiciste? Lo hice. Ok. Pero lo hice de una manera muy graciosa porque resulta de que, imagínate, yo que a mí no me gusta sobrenombre, que no me gusta ese tipo de falta de respeto ni nada desde pequeñita, resulta que cuando vinieron y dice la niñita, se para, porque ya se paraba, ¿no? Cuando la maestra salía. Hoy no le hablen a María Alejandra. Y yo agarraba y me quedaba así, ¿no? Antes. Pero después cuando mi mamá, lo único que se miró a la cabeza fue mi mamá. Claro. Y agarré y dije, me paré y le dije, bueno, si no me quieren hablar a mí no me importa. Yo pienso que a la que no le tienen que hablar es a ti. Ok. Fíjate que me acuerdo que yo le dije así a ti. Y en eso la maestra entra y me vi a mí molesta y en pocas palabras pegando un grito, porque no lo dije así suave. Okay. O sea, como estaba nerviosa. Claro, la euforia. Me salió así como que, ¡buena! ¿No? Entonces, la maestra se quedó sorprendida y entonces viene otro compañerito, que era el que me decía nana polaca, y dice, mira la nana polaca esta, ¿no? Y llegó la maestra y lo escuchó. Ok. ¿Qué hizo la maestra? Lo hizo fue, un momento, nos regañó a todos, pero me mandó a parar a mí enfrente de todos los alumnos y lo mandó a parar a él. Por cierto, ese niño se llama Martín. Fíjate que me acuerdo exactamente de los nombres de mis compañeros. Que son los que se metían contigo, ok. Exacto. Y resulta que Martín era de mi tamaño. Ok. Y la maestra lo puso al lado mío y le dijo, ¿cómo es que le dices tú a María Alejandra? Y entonces él se quedó así hasta ese día. Ok. O sea, ya a partir de ese día empezó como el respeto. Entonces ya otras niñas, a pesar de que, aunque esta niña ella me hizo la guerra, ¿no? O sea, en el sentido que quiso ser mi enemiga toda la vida prácticamente. Ok. Pero ya no tenía esa influencia porque ya yo me había dado a respetar en el sentido de que, mira, ¿sabes qué? Ya no me importa si te metes conmigo, o sea, ya tú, la fea eres tú, qué sé yo. Ok, entonces funcionó excelente lo que hizo mi abuela. Bueno, el psicoterror. No, pero funcionó. Mami, cuéntame un poco, saliéndonos ya un poquito del tema de la escuela, cuéntame un poco de tu casa. ¿Qué recuerdas de tu casa, de mi abuela con mi abuelo? ¿Qué recuerdas? Muchas cosas. Si me pongo a contarte todo, creo que esta entrevista duraría como 5 días. Ok, pero entonces, para que no dure 5 días, ¿cómo recuerdas que era la convivencia? Es que era bonita, o sea, bajo lo que yo recuerdo. Primero, en mi casa siempre había como un encuentro familiar. O sea, en mi casa siempre había, casi que todos los fines de semana, siempre iba alguien de la familia o nosotros íbamos más a donde mi abuelita. Okay. Inclusive iba mi mamá, mi papá, íbamos todos. Iban mis tías, íbamos todos. Y entonces siempre se tornaba como una fiesta, pues, todo el tiempo. Okay. Donde se hacía una comida, se tomaban una cervecita, se escuchaba muchísima música, inclusive se bailaba. Entonces, yo de pequeña lo que más recuerdo es eso, de que siempre había algo familiar, siempre había un encuentro familiar, ese tipo de situaciones. Ahora, de mi mamá y de mi papá en concreto, yo recuerdo que ellos se ayudaban mucho, en el sentido de repente, mi mamá cocinaba, por ejemplo, y mi papá ponía la mesa, ¿sabes? Mi mamá, o al revés, o sea, mi papá recuerdo que mi papá se integraba mucho con ella en cuanto a lo que era las cosas de ayudar en la casa cuando estaba, porque mi papá trabajaba mucho. Mi mamá también, pero mi papá trabajaba de día y mi mamá trabajaba de noche. Oh, ok. Porque horarios distintos. Sí, porque mi papá trabajaba
para el gobierno, trabajaba como persona de sanidad, el Ministerio de Sanidad, trabajaba por decirte en las oficinas. Ok. Entonces era un horario de día. Y mi papá iba a almorzar o a comer siempre a la casa. Ah, ok. O sea, Y normalmente. ahí se encontraba con mi abuela. Ahí se encontraba con mi mamá. Ok. Mi mamá preparaba comida, no sé qué, y todo. Comíamos, y después se iba a trabajar. Luego, cuando mi papá llegaba en la tarde, entonces mi mamá se tenía que ir porque mi mamá trabajaba como enfermera. Ok. Y trabajaba en un hospital. Ella trabajaba en sala de parto de un hospital. Entonces, hacía turnos de noche. Ah, ok. Entonces, mi mamá llegaba en la mañana. También cuando mi mamá estaba estudiando enfermería, recuerdo a mi mamá con libros, estudiando, aplicando, no sé qué, y mi papá la ayudaba a atendernos. Ah, entonces aprendiste lindo de una relación en eso. Sí, eso lo recuerdo perfectamente. Donde yo vivía era una casa muy grande Ok. y vivía otro señor, Ok. que era alquilado, ¿no? Y se llama el señor Quintero. Él también se integraba en la familia, ¿no? Y compartía y todo eso. También recuerdo las navidades eran brutales, Ok. porque todo era muy bonito y bueno, como te digo, que yo era bastante inocente y mis primas, nosotros nos tomábamos en la ventana y que esperando que llegara el niño Jesús. Ok. Y ahí, bueno, nos quedábamos, era muy bonito, hacíamos el pesebre y siempre estaba mi mamá y mi papá, o sea, yo no recuerdo, cómo decirte, que no haya estado presente mi papá y mi mamá en momentos importantes de mi vida, por Oh. decirte Navidad, cumpleaños, ese tipo de cosas. Ok, ahora que estamos en eso que te estás recordando de lo lindo, el primer recuerdo bonito que se te venga ya mismo de mi abuelo y mi abuela. Dame uno de cada uno. Pero conmigo, ¿Contigo? conmigo. Claro. Bueno, recuerdo bonito de mi mamá, cuando iba cuando yo hacía la gimnasia olímpica, que hacíamos competencias o actos en la gimnasia olímpica, mi mamá iba. Ok. Y para mí era demasiado bonito y emocionante, que ella se asustaba porque yo me montaba en aquellos aparatos y yo estaba pendiente de dónde estaba ella para que me viera, ¿no? Y para mí eso yo lo recuerdo muy bonito porque mi mamá me apoyó tanto pequeña en todo lo que yo quería hacer. Ok. O sea, todo lo que yo lo quería hacer, ella me decía que sí. Ok. Y me ayudaba y me impulsaba. Entonces, eso para mí es un recuerdo bonito. Con mi papá, de pequeñita, recuerdo tan bonito. No, más de grande. Ok. ¿Por qué te digo no? Porque mi papá era muy estricto. Ok. Entonces, mi papá era la parte, como deciste, el bueno y el malo. O sea, mi papá era como el más rígido en cuanto a mi comportamiento. Me hizo estudiarme un manual que se llama el Manual de Carreño, que es el manual de educación. Sí. Y entonces yo para comer era muy estricto para comer. Entonces, claro, eso, como te digo, sí, me recuerdo, mi papá era cariñoso conmigo, muy cariñoso. Siempre me abrazaba, me decía mi conchinchira y esas cosas, pero era muy estricto, ¿no? Y bueno, eso obviamente empañaba un poquito el que yo te diga, ay, que mi papá, cuando era pequeña, mi mamá era más afín conmigo que mi papá. Ok. Ahora, recuerdos bonitos de mi papá, ya cuando soy inclusive, voy a adelantarme un poquito, pero sin adelantarme. Cuando tú naciste, a partir de tu nacimiento, mi papá se integró más conmigo. Entonces, es como que cambiaron los papeles, ¿no? Ok. Ok. Ahí en ese punto, el que me apoyaba en todo era mi papá. Entonces ese recuerdo bonito que tienes de mi abuelo cuando yo nací. A partir de conmigo directo. Sí. Porque, sí, o sea, ojo. Un recuerdo en específico, mamá. Un recuerdo bonito con mi papá. Sí. Bueno, cuando me llevaba a comer pequeña, en mis cumpleaños, él siempre tenía el detalle de llevarme a comer o de llevarme por decirte, a una tienda para que yo comprara lo que yo quisiera. Le gustaba compartir conmigo. Pues obviamente eso lo recuerdo muy bonito. Cuando íbamos a restaurantes y me decía, hija, pida lo que usted quiera. Entonces yo pedía gelatina, que sí, yo después me daba dolor de estómago. Okay. Pero era muy complaciente. O sea, de verdad, yo recuerdos bonitos, hija, te hablo más a nivel de amor. O sea, yo te puedo decir que yo me voy a poner sentimental porque... Ok. Tranquilo. Tranquilo. Es que me estoy recordando de mi padre y ya no está. Y bueno, es difícil. Tranquilo. Pero bueno, vamos a tomar un poquito de agua. Pero recuerdo que tanto mi mamá como mi papá eran demasiado
siempre demasiado conmigo, amorosos, comprensivos, súper pendientes, sobreprotectores. Mi mamá más todavía que mi papá, muy sobreprotectora. Ok. Pero, o sea, yo no te puedo decir que yo recuerde cosas tristes conmigo, porque no, ni que tuve una infancia triste para nada. Yo siento que mi infancia fue muy bonita. En ese sentido, fue bonita a nivel familiar y todo. Perdón, tienes una servilletita. Así. Como mi mamá es bastante sensible, yo sabía y le coloqué su servilletita allí. Bueno, hay que tocar el tema. Hay temas De mi que son abuelo complicados. Le duele. Sí. Ok, mami. Pues, ¿algún recuerdo no tan bueno o quién consideras tú que te marcó cuando niña? Mira, podemos llamarle recuerdo y marca. Ok. Lo que yo recuerdo negativo realmente era que mi mamá y mi papá eran como, la relación de ellos era como el día y la noche. ¿Cómo así? Es decir, o yo los veía muy contentos, como te digo, en las fiestas familiares, en las reuniones familiares, cariñosos, como compenetrados, haciendo cosas juntos, ¿sabes? Mi papá era muy cariñoso con ella, mi mamá siempre ha sido un poquito más seca a nivel de cariño, pero igual, era muy atenta con mi papá, pendiente de su ropa, de sus cosas, sus detalles, todo eso. Por eso te digo, eso es como el día, ¿no? Pero la noche era porque peleaban mucho. Ok. Y peleaban mucho porque mi papá, bueno, era una cosa seria en el sentido que mi papá era mujeriego. Okay. Ese era el defecto realmente. Yo te puedo decir que yo considero hoy que el único defecto que mi padre puede haber tenido era era eso. O sea, que se desvivía por las mujeres, como decía. Entonces, claro, mi mamá sufría mucho cuando lo descubría, claro, en lo que él hacía, en las mentiras, pues básicamente por el tema de las mujeres, y entonces peleaban. ¿Tú escuchabas todas esas discusiones? Escuchaba todo, presencié muchísimas cosas, y eso, por eso te digo día y noche, porque era un sub y baja todo el tiempo. O sea, eso sí lo recuerdo perfecto. O sea, yo no te puedo decir que hubo un momento que yo no recuerde desde pequeña hasta grande, bueno, hasta que ellos tuvieron prácticamente, mi padre estuvo en vida prácticamente, que era así. O sea, o la pasaban muy bien, sí, o peleaban, ¿no? Era eso, por eso digo día y noche, ¿no? Mamá, ¿algún recuerdo que tengas de eso, ya que me dices que quiero que me digas ya en segundos el primero que se te venga a la mente de algo que hayas presenciado de eso con tu mamá, que recuerdes? Bueno, un recuerdo que tenga así de esa época, de esas situaciones de mi mamá y mi papá, inclusive te había dicho antes que no acordaba mucho antes de que mi hermano me naciera, pero sí me acuerdo de uno muy específico. Tendría yo 5 años más o menos, puede ser. Estabas pequeña, Sí, ¿no? estaba pequeña, pero yo lo recuerdo porque fue que mi mamá, yo la acompañé a ir a un apartamento donde técnicamente vivía una mujer de mi papá. Okay. Pero lo más difícil es que técnicamente vivía y había un hermano. Y yo tenía otro hermano que yo no conocía. Entonces yo recuerdo que fuimos a un edificio, llegamos allí, ella tocó la puerta, abrió una señora, y bueno, ellas estuvieron hablando. Yo nunca vi, o sea, nunca pelearon ni nada, era hablando, eran como, yo siendo pequeña te voy a decir puntualmente lo que recuerdo. Sí. Recuerdo cuando llegamos a la urbanización, cuando subimos, el ascensor lo recuerdo cuando mi mamá tocó, lo recuerdo porque mi mamá estaba muy como nerviosa. Okay. Y eso debe ser que me lo transmitió, por eso lo recuerdo. Okay. Pero cuando llegamos, me acuerdo cuando entramos a ese apartamento muy bonito, muy limpiecito, muy ordenado. Y mi mamá se pone a hablar con ella y tomaron café y todo. Y yo ahí sentadita porque yo, como te digo, yo era una niña que mi mamá era muy estricta y mi papá en cuanto a la educación. Y yo me decían, usted se sienta ahí y no habla. Y yo,
no hablaba. ¿Y qué viste ahí? Entonces yo vi que ellas primero estaban hablando y de repente entra un niño, ¿no? Y yo hice así y lo vi, yo, ay, este niño venía en una bicicleta y él me vio. O sea, fue como que yo lo vi, él me vio, ¿no? Ujú. Cualquiera diría una historia de amor, amor a primera vista. Y hoy en día puedo decir, yo creo que sí, pero de hermano, ¿no? Una conexión. Es uno de mis hermanos amados. También me da sentimiento porque tengo muchos años que no lo veo. Ok. Él se llama Miguel Antonio. Él sabe que, yo de hecho decimos que nosotros somos uña y mugre. Para que tú veas, ¿no? Cosas, cómo nos conocimos. Y me acuerdo, pero él tampoco sabía quién era yo. Claro. ¿Sabes? Ni nada que ver. No nos dijeron tampoco que éramos hermanos. Simplemente él llegó con su bicicleta, yo estaba ahí, y de repente cuando acuerdo entramos al cuarto de la señora. Me acuerdo que la cama tenía un cubrecama amarillo y todo, y ella abre el closet. Y cuando abre el closet yo me quedé así, porque veo la ropa de mi papá, Claro. los zapatos de mi papá, y ahí sí como que, claro, No entendía. no entendía mucho, pero Claro. lo que sí entendía es que había ropa de mi papá. Claro. ¿No? O sea, yo no entendía qué estaba pasando realmente. O sea, yo decía, bueno, ¿quién es ella? ¿Quién? Siendo tan pequeñita. Y yo me acuerdo que yo miré a mi mamá y le dije, ¿qué hace la ropa de mi papá aquí? Fíjate que me acuerdo de eso. Por eso te digo, tenía 5 años, me acuerdo de eso. Ok. Quizás hay recuerdos que tengo, pero a lo mejor no ubico la edad. Lo Sí, tengo claro. más claro porque mi mamá estaba embarazada. Tienes es como las imágenes. Exacto, Ok. como las imágenes. Y bueno, y mi mamá se puso a llorar. Y entonces yo veía aquello, yo me puse a llorar porque yo veía ropa de mi papá y dentro de lo pequeñita entendí que era malo que mi papá tuviera ropa ahí. Claro. No entendía el tema, ¿no? Pero para mí sí fue muy impactante. Luego salimos, ella le dio como, no sé si era café o té. Estuvimos un ratico más y nos fuimos. Ok. Me acuerdo mi mamá íbamos en un taxi a nuestra casa y mi mamá iba llorando, 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 llorando. Y yo lloraba viéndola llorar, Claro. ¿no? Eso es una cosa que nunca se me olvidó. Ok. Cuando supe que ese niño que yo había visto en aquella casa era mi hermano, porque luego que pasó aquello, obviamente mi papá y mi mamá tuvieron otro rollo, normal. Ok. Imagínate eso. O sea, tú normalizaste que los veías discutir. Para ti era normal. Sí. Era súper normal que discutieran. Era normal. Ah, claro. Es más, yo le esperaba siempre. Que discutieran. Uh-huh. Ok. Sí, porque realmente cuando los veía me preocupaba, yo sentía como que ya iban a pelear cuando estaban muy contentos. Ok. Porque por cualquier cosa, ¡pum!, empezaban a pelear. O sea, de repente estaban muy felices y de repente, ¿qué pasó? Pelearon. Exacto. Entonces, para mí era como que siempre iban a pelear. Ok. O siempre iban a estar contentos y siempre iban a pelear. Peleaban mucho. Pero resulta que un día, no pasó mucho tiempo de esa que fuimos a esa casa, y mi papá llegó con ese niño, con el mismo niño. Ok. Y yo lo veo y yo dije, este niño lo conozco, ¿no? Pero no dije nada, pues como te digo, yo era calladita, o sea, yo no... y mi papá llega y me dice, Alejandra, porque me hablaba así, Alejandra, venga acá, hija. Y yo, ¿ah? Y me dice, conozca a su hermano. Para mí esa fue la cara que puse. Para mí eso fue como que, este niño es mi hermano. Claro, no entendí. No entendía, pero me gustaba que fuera mi hermano. ¿Sabes? O sea, fue divertido porque es que él y yo, como te lo repito, nosotros tuvimos una conexión bonita cuando nos vimos. Pero me quedé así como que... Y él me miró y entonces yo le dije, hola María. Y él me dijo, hola Miguel. ¿No? Y a partir de ahí Miguel empezó a quedarse muchísimo con nosotros en la casa. Ok. Mi mamá lo aceptó. Ah, mi abuela lo aceptaba. Sí, sí, sí. De hecho, mi mamá lo aceptaba, y Miguel se quedaba solo con nosotras también. Ok. Que no estando mi papá se iba a trabajar. Y nosotros teníamos un sofá cama. Y bueno, mi mamá se lo arreglaba y todo. Y Miguel dormía en el sofá cama y todo con nosotros. Y entonces, claro, él y yo crecimos juntos, como hermanos, ¿no? O sea, en el sentido de que jugábamos pequeños, porque siempre nos veíamos. Porque eran contemporáneos. Sí. O sea, pero Miguel es mayor que yo. Tiene 2 años más que yo. Ok. Pero era igual, es contemporáneo. 2 años no es nada. Mamá, ¿y tú creciste, o sea, pudiste compartir con Miguel o con otros hermanos aparte? Yo he compartido con todos mis hermanos.
Sí, pero creciendo. En esa época de mi abuelo y mi abuela. En esa época, primero Miguel Antonio, Ok. que no conocía, pero yo sí compartía con mi hermano, que es mi segundo papá, Ok. que ese sí lo conocí desde que tengo uso de razón, Ok. y mis hermanas. Ok. ¿Por qué? Porque mi papá tuvo un matrimonio y ellos son 3 hijos de su matrimonio. Ok. Y obviamente ya eran grandes. Y mi hermano era militar. Ok. Y entonces mi hermano, yo era su hermanita, pero él era más como su hijita hermanita, ¿sabes? Ok, sí, sí. Y entonces siempre andaba conmigo, me llevaba a pasear. Por eso te digo que mi niñez, a pesar de lo único gris es eso, o negro, porque realmente siempre... Todo era divertido, excepto las peleas de mis abuelos. Exacto. Ok. Era divertido tener un hermano que era militar, que me llevaba a la playa siempre, Ok. que me llevaba a pasear. Era divertido tener mis hermanas, porque cuando me llevaba mi hermano para casa de mis hermanas, Ok. entonces me hacían cotufa, me hacían comida, me bañaban, ¿sabes? Ok. O sea, me cuidaban, todos me cuidaban. Mis hermanos mayores. Tengo 2 hermanas mayores que no crecí compartiendo con ellas, otras 2 más, pero las conocí luego, ya un poquito, no era adolescente, era una niña todavía, pero era muy distante porque vivíamos lejos. Ok. Pero ya sabía que eran mis hermanas y no sé qué, pero entonces ya yo, como dices tú, voy a usar tu palabra, normalicé el que tenía más hermanos, Ok. aparte del hermano que ya me había nacido, que era mi hermano, mi segundo hermano por parte de mi mamá, Ok, sí. ¿no? O mi primer hermano, perdón, por parte de mi mamá. Sí. Entonces ya para mí era más, y de paso yo soy la más pequeña de las hembras, Ok. de mi padre. Y de mi mamá soy la mayor. Ok, y después de que conociste a este niño, a mi tío Miguel Antonio, te enteraste que tenías otros hermanos. ¿Compartiste con En todo? el camino Con lo que te fuiste enterando, compartiste. Exacto. En el camino me fui enterando y fuimos compartiendo. Uno que puedo decirte que también hemos sido muy unidos, es mi hermano Roberto, que cosas de la vida, Roberto y yo casi que nacemos al mismo tiempo, Ok. ¿no? Porque Roberto nace en octubre y luego en enero nací yo. Ok. O sea que, ¿cuánto de diferencia nos llevamos? Sí, 3 meses, 2 meses. Exacto. Y Roberto, de adolescente, vivió con nosotras un tiempo, una temporada. O sea, mi abuela también aceptaba. Mi mamá también lo aceptó. Ok. Y de hecho, con él fue el que le dio dolores de cabeza porque era tremendo. Ok. Le encantaba Michael Jackson y se ponía a escuchar a toda volumen en la casa los discos de Michael Jackson y mi mamá decía, me atormentas, Roberto. Era tremendo. Pero entonces, pero éramos contemporáneos. Ok. Pero te digo, todos mis hermanos realmente he ido poco a poco. Tengo otros Ok. que, hablando de anécdotas que pueda recordar pequeñas, esto también fue otra cosa fuerte, que poco tiempo después me veo montándome en un avión con mi mamá. Ya estaba yo un poquito más grandecita porque Alejandro tendría un año y algo. Sé que caminaba, pero caminaba, tú sabes, agarradito. Ok. Y yo le llevo 6 años a él, entonces quiere decir que yo tendría que 8 añitos por allí. Estabas más grande. Más grandecita. Y fuimos a un lugar dentro de Venezuela, pero a otra región, donde también mi mamá descubre que resulta que había otra mujer, que era de mi papá. Ok. Y recuerdo muchísimo cuando llegamos allí, porque primero no estaban, ¿no? Llegamos como un sitio de casitas, no sé qué, y no estaban, y estuvimos en casa de otra gente allí mientras esperábamos. Yo no entendía que estábamos esperando. Ok. Fuimos con la madrina de mi mamá, que ella, una cosa. Okay. Entonces para mí era como un un viaje de... Sí, de vacaciones. ¿Tú estabas vacacionando? Sí, yo estaba inocente dentro de mi inocencia, yo estaba contenta que estaba... Y aparte que a mí me encantan los aviones, entonces el hecho de que me montaran en un avión era como que, ¡wow! Y en el avión. Ok. ¿No? Pero cuando llegamos allá, la parte negra es que cuando llegaron a la casa que mi mamá iba, que es donde estaba mi papá, donde se supone que iba a estar mi papá, yo vi que mi mamá entró a una casa, así, y yo atrás. Y cuando yo hago así, vi a mi papá.
Ok. Y mi papá venía con unas bolsas de mercado. Y entonces él suelta las bolsas y mi papá hace así y a la única que vio fue a mí. Ok. O sea, él vio a mi mamá. Claro. Pero me explico, la mirada Fue hacia ti. fue hacia mí. Ok. Como que, o sea, él le preló que yo lo viera, Claro. ¿no? Y yo me quedé así. Ahí sí entendí. Entendí porque ya yo venía escuchando Claro. y ya venían las peleas y todo, ya yo venía creciendo, ya yo estaba entendiendo que era problemas de otras mujeres, Otro, de sí. engaño. Aparte, ya habías conocido a otro hermano. Exacto, exacto. Claro. Y entonces, y yo vi y yo me puse a llorar. Ahí me puse a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Me dio una crisis de lloradera. Porque yo veo a mi papá y veo a la señora. Y la señora estaba con una barriga así de grande. Tenía como un vestido o una bata roja, hasta me acuerdo del color. Claro. Y yo la vi y yo lloraba, 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 lloraba. Total, que ahí mi mamá y mi papá y ellos tuvieron Su problema. su problema. No duramos mucho. Nos fuimos. Ok. Esa noche nos quedamos ahí en un hotel y mi mamá lloraba toda la noche. Y yo lloraba con ella porque ya yo entendía ¿Por qué estaba llorando? por qué estaba llorando. Claro. Después nos regresamos. Ya lo del avión, yo igual emocionada, porque otra vez me iba a montar en otro avión, pero estaba emocionada, pero tenía como tristeza. O sea, es como que estoy contenta que me voy a montar en un avión, pero estoy triste por lo que está pasando. Claro, claro. La sensación, Y nos la fuimos. energía con mi abuela. Resulta que mi papá, eso fue cerca de mi cumpleaños, o sea, Ok. los primeros días de enero, Ok. cuando pasó esa situación, porque mi papá llega el día de mi cumpleaños. Ok. Y me acuerdo clarito, cuando mi papá llegó cargado de regalos, cosas, no sé qué, como siempre lo hacía. Para mí eso no era raro. Claro. Solo que recuerdo perfectamente, ese día mi mamá me estaba haciendo una fiesta. Claro. Bueno, ella se me hacía mis buenas fiestas con mis compañeritos del colegio, me la hacía de lo que yo quisiera. Ok. Temáticas, como le llaman. Ok. Con mi piñata, con todo. Como quien dice, con todos mis juguetes, hasta cotillones y todo. Ok. Y resulta de que mi papá llegó y yo me puse nerviosa. Me recuerdo porque me puse nerviosa, pensando que había gente y ellos iban a pelear. Claro, claro. Porque mi mamá, Y después de haber visto todo aquello, porque yo lo había ves llegar. escuchado a mi mamá decir que ella eso no se lo iba a perdonar Claro. y que ella no lo quería ver más nunca. Y él se aparece. Y continuó. Bueno, ellas continuaron. Ok. ¿No? Pero el tema es que cuando ese día en mi cumpleaños, yo me relajo cuando veo que no pelean. Ok. De ¿Tuviste verdad, una fiesta feliz? tuve una Ese fiesta día de feliz. tu cumpleaños, entonces no viste pelea, transcurrió todo perfecto el día Sí. de tu cumpleaños. Sí, sí. Mamá, evidentemente, con todo esto que tú me vienes contando, la persona que tú más has hecho hincapié, que tienes recuerdos de cosas, es mi abuelo, indiscutiblemente. Yo recuerdo a los dos, pero sí recuerdo mucho a mi papá. O sea, sí. Sí. Ok. Quiero que me cuentes, ya entonces, cuando estabas un poco ya más grande en tu adolescencia, ¿cómo fue tu adolescencia? O sea, ¿continuaste igual creciendo con mi abuelo y mi abuelo juntos? Cuéntame cómo es tu adolescencia. Sí. Ok. Bueno, con mi papá y mi mamá juntos. O sea, de hecho, te puedo decir que hasta mis 36 años. Ok. Juntos. Ok. Bastante. Sí. Ok. Bastantes. Para que vean, ¿no? Y día y noche. Ok. Pero mi adolescencia, ahí fue cuando conocí a tu papá, Ok. cuando mi adolescencia. Nosotros nos ¿Tu mudamos. adolescencia qué edad más o menos lo conociste? Bueno, lo que pasa es que nosotros vivíamos en Caracas Ok. y mi mamá y mi papá tuvieron una oportunidad de comprar una propiedad y nos mudamos a como una zona cercana a Caracas. Ok. Y fue un cambio total en mi vida, ¿no? Porque primero, mi mamá me tuvo que sacar de la gimnasia. No continuaste. No. Ok. Eso sí te puedo decir que eso ha sido para mí hasta el sol de hoy
Un despecho. Un despecho, sí, Entonces, un dolor. no era tan cerca de Caracas. No, no era tan cerca de Caracas. Ok. Y bueno, y el hecho también de que me cambiaba de colegio, ¿no? Me cambiaba de todo porque evidentemente nos íbamos a mudar. Que lo único que me gustaba era que era el apartamento nuevo, que todo era muy bonito. Ok. Eso es lo que me gustaba. Pero no me gustaba que me habías alejado, ¿no? Pero bueno, me adapté. Hay una cosa importante. Ya en mi adolescencia, yo, como te dije, mi mamá desde pequeña siempre me mantuvo con mucha disciplina, Ok. ¿no? Pero ya a partir de mi adolescencia, yo es como que tuve una responsabilidad más con respecto a que yo siempre he sido la mayor, la que tiene que dar el ejemplo, la que tiene que ayudar en la casa, la que tiene, ¿no? Entonces, yo me tomé mucho eso en serio. O sea, cuando ya estaba en la adolescencia, que llegamos a aquel apartamento, pues yo me encargaba de ayudar a mi mamá en todo con el apartamento, que todo estuviera impecable, que todo estuviera bien. Y empecé en el colegio. Ok. El colegio sí quedaba ahí mismo. O sea, mucho más cerca que cuando era pequeña el otro colegio. Ok. Pero bueno, ya está, entré y fue también así como que, porque entré a mitad de año, ¿sabes? O sea, entré en sexto grado, estaba yo en sexto grado y entré cuando iban como por la mitad de año escolar. Ok. Entonces, eso fue fuerte porque mientras me adaptaba y todo eso. Y en ese recién llegando, tendría yo que edad 11 años, más o menos, Okay. 10 años, casi 11, o Okay. 11 cumplidos. Ok. Resulta de que esos apartamentos eran nuevos, o sea, la organización era nueva y todo el mundo que se estaba mudando allí era nuevo. Ok. Bueno, tu abuela también pasó lo mismo, tu abuela por parte de tu papá. Ujú. Ella también tuvo esa oportunidad y también se compró su apartamento allí. Y resulta que yo conozco a tu papá, pues tu papá fue vecino mío. O sea, Ok. ella se mudó a la torre, por decirte, al edificio de al lado. Ok. Y bueno, ahí fue cuando lo conocí, fuimos al mismo colegio. Y bueno, y ahí fue que empezó toda la historia loca. La historia loca. La historia de terror. Mentira, la historia loca. Ok, ya ella va a aclarar por qué dice historia de terror entre chistes. Mamá, ok. Háblame un poquito de eso sobre mi papá. Cuéntame un poquito. ¿Cuándo lo conociste? ¿Qué te enamoró de él? ¿Cómo fue? Cuéntame. Bueno, primero yo era una muchachita. Ok. O sea, Habla. que me da risa. Porque me acuerdo que tu papá era como el galán de esas las galanes de las novelas. Como el galán de la zona, ¿no? Y entonces, y del liceo. Ok. Y él se la daba de eso. O sea, él le ha metido completo en su personaje. Ok. Él en el liceo era el papá, Ok. ¿no? Y entonces todas las muchachas, todas las chicas de ahí, era pendiente de él. No, mira, ahí viene, mira dónde está. Y todos hablaban de él y todos hablaban de él, ¿no? Incluyéndote. No, al Ajá. principio no, sino que yo era pequeña. Pequeña. O sea, mira, tu papá me lleva 3 años. Ok. Si yo tenía 11, Ya. ay, Dios mío. Continúa. Yo tenía 11, ¿tu papá tenía cuánto? Sí. Tenía 14. Sí, 14. Pero yo teniendo 11 y él 14, había diferencia, Claro, hay una ¿no? diferencia. Es como dice George Harry, ¿no? Ajá. Que cuando tú eres pequeño se nota la diferencia, pero ya cuando tú eres grande ya no se nota. Ok, un comediante venezolano. Sí. Pero claro, se notaba la diferencia. Por eso te digo, yo era una niña y él estaba él era como muy grande. Y entonces tanto que lo nombraban y tanto que mira, ahí viene, pero que mira que está, pero que mira que bello, que mira que no sé qué, que tanto era la locura, porque te lo estoy diciendo, que era como el galán de las telenovelas. Las tenía locas. Las tenía locas. Ok. Entonces, y tanto era que hablaban de él, que te soy sincera, a mí al principio me cayó mal. Te caía mal mi papá. Me cayó mal. Claro. Pero me cayó mal por lo que te digo. O sea, no me pareció que se las daba de algo. Y realmente se las daba. Okay. Pero, claro, era porque también él sabía que todas las muchachitas gustaban de él. Y entonces a mí eso no me pareció odioso, pues. Okay. Bueno, no me parecía, era odioso. Ok. ¿No?
Y por eso no me caía bien. Pero tanto que hablaban, que es como te digo, cuando alguien te cae, o sea, no es que me cayera mal, sino cuando alguien no te cuadra mucho, como dicen, del odio al amor solo hay un paso, ¿no? Entonces, resulta que... ¡Qué descarado! No es de cara, tú me estás preguntando. Ok, ajá. Entonces, claro, llegó un punto que me empezó a llamar la atención también a mí, Claro, porque sí. eran todas, o sea, te lo estoy diciendo, no era yo en principio, para nada, Ok. pero eran todas. Entonces ya yo empecé a observarlo. ¿Y cómo fue que te vinculaste? Y Cuenta. entonces resulta que de repente empecé a decir, ay, sí, ¿verdad que es bonito? Y por ahí no te sé explicar cómo me nació solo el sentimiento, pero me empezó a gustar. Claro. Pero él era grande. Pues él tenía un amigo, un gran amigo, que aquel cuento es muy gracioso porque en aquella época ese amigo le gustaba yo. Okay. Pero él le decía, pero ¿cómo se te ocurre? Ella es una niña, ¿no? Y entonces, ellos tenían unas bicicletas. Mucha risa, mucha risa. Es que me da mucha risa porque me imagino a Alexandra cuando escuché. Ellos tenían una bicicleta, pero la bicicleta de tu papá estaba súper bien, era fina, la bicicleta, era más grande. Claro. Y entonces, claro, era el galán, ya a mí me gustaba, me llamaba la atención, y entonces yo siempre decía, yo no tenía bicicleta, y cuando bajábamos ahí a jugar, porque era un sitio más amplio, y mi mamá, como te digo, eso sí, yo para poder bajar un rato tenía que cumplir con mis tareas, tenía que cumplir con mis... Y yo cumplía con todo porque yo quería bajar. Claro, claro. Me empecé ya, era la etapa de que yo... Hicimos como grupos y éramos un grupo grande de todos los niñitos y niñitas de la zona. Jugábamos de todo, que si la ERE, que si... Bueno, muchos juegos de correr, de deporte. O sea, fue bonito, ¿no? Esa etapa. Uh-huh. Pero entonces ellos eran los únicos que tenían bicicleta. Ok. Y yo no tenía. Y entonces llegaba Ciso y me decía, mira, si quieres, María, si quieres dar mi bicicleta. Uh-huh. Pero a mí me gustaba tu papá. Ok. Y me gustaba más la bicicleta. Porque la bicicleta que él tenía era suavecita, era grandota de paso. Y era claro. Y era la de tu papá. Claro. Y entonces, bueno, total que yo le decía, no, yo quiero que Alexander me preste la bicicleta. Ok. Y entonces Alexander me decía, no, porque él era así, odioso. Uh-huh. Y me decía, no, móntate en la bicicleta de Ciso. Ok. Y así fue. Entonces era como primero antipático, entonces yo tampoco, yo era fastidiosa, que yo siempre quería, era montarme, de verdad me gustaba la bicicleta, no fuera de juego, Okay. Me gustaba más la bicicleta de él que la de Ciso. Okay. Pero también me monté mucho en la de Ciso. Okay. Me monté en las dos, realmente. En esa época había muchas fiestas de minitecas, ¿no? A mí nunca me dejaban ir, nunca, a menos que fuera mi hermano Miguel Antonio, que me daban permiso si Miguel Antonio iba, y entonces yo tenía que decirle a Miguel Antonio, por favor, acompáñame, vamos para la fiesta. Y Miguel Antonio, mi papá me daba en aquel momento 5 bolívares, que era un fuerte. Uh-huh. Y con eso se supone que era para yo tomar refresco. Y yo tenía que darle esos 5 bolívares a Miguel Antonio, que se tomaba los refrescos y la cerveza. Claro, mamá, pero es que tú estabas pequeña. Claro, yo estaba pequeña, pero yo no iba a tomar cerveza, yo iba a tomar refresco. No, para que te dejaran salir. Sí, pero tampoco eran muchas veces que me dejaban salir. Pero es que la fiesta era en un club que quedaba muy cerca de la casa, y cuando montaban la música, o sea, las minitecas, que aquella época eran las épocas de las minitecas, montaban con luces, con todo, y tu papá siempre se iba con Ciso temprano en la tarde a ver cómo montaba, porque fanático de la música, ¿no? Y de las minitecas y no sé qué. Y habían guerras de minitecas y todo aquello. Entonces él siempre se iba a ver cómo montaban las minitecas. Entonces ya yo sabía que él iba para la miniteca. Claro. ¿No? Y que iban todos para la miniteca. Y yo también, y de paso que desde mi casa, yo me asomaba en la ventana y yo veía las luces y escuchaba la música y todo el mundo estaba para la miniteca y yo no podía ir para la miniteca. Claro. Porque mi mamá me tenía demasiado sobreprotegida, por no decir sometida. Uh-huh. O sea, mi mamá no me daba permiso para la fiesta, era un problema. De hecho, cuando bajaba me hacía pasar pena, porque mi mamá me llamaba desde el balcón del edificio, y por decir, imagínate una distancia, pero imagínate que me diga, subes a las 9, por decirte, uh-huh. Pero ella no esperaba que yo subiera por mi propia voluntad. A 10 para las 9 o 5 para las 9, se asomaba en el balcón y pegaba un grito. ¡Alejandra!
Ay, y todo el mundo me decía, sube, sube. Entonces era como la burla de que mi mamá me llamaba, me hacía pasar pena. claro, mami, qué horror. Pero bueno, eso pasó un tiempo, ya después No, ya fue que, bajando la intensidad. obvio. Y así fue pues que fuimos conociendo. ¿En qué momento hicieron clic? ¿En qué momento? No me acuerdo exactamente en qué momento. O sea, Pero como, o sea, lo mío en principio No, era clic, como una mamá. cosa platónica. pero, Vamos a llamarlo ok, así. pero ¿en qué momento? No, o sea, no que me des exactamente, ok, fue este recuerdo, pero que tú digas, bueno, recuerdo que empezó así, o sea, empezamos ya. ¿En qué momento? O sea, ¿cómo empezó? Es que no me acuerdo porque fue dándose como todo de repente tu papá me dijo que yo le gustaba. Bueno, y entonces a partir de ahí fue que empezó todo como decirte, ya era más amable conmigo, ya solito me ofrecía la bicicleta. Claro, empezó como el coqueteo ahí. El coqueteo, exacto. Y hasta que, bueno, llegó un momento que cuando vinimos a ver, nos habíamos enamorado como, enamorado de inocencia, ¿sabes? ¿Qué edad tenías? Bueno, ya yo tendría en ese momento como 13 años. Sí, por eso Ok. te digo, fíjate el tiempo, yo lo conocí teniendo 11, Ok. ¿me entiendes? O sea, no fue así como que llegué a los 11 y ya lo... A los 13 se hicieron novios. ¿Y con mi abuela cómo hiciste? No, eso sí fue de terror. Eso fue que dije que empezó el terror. Ok. Porque mi mamá, ay, no me dejaba ni asomarme a la ventana. Ok. Me empezó con una vigilancia. O sea, me dijo que está prohibido que yo tuviera novio, Ok. que si se enteraba me iba a dar una pelas que me dieron. Ok. Te las buscaste. Bueno, sí. Ok. Sí, no, porque yo no te di pela a ti. No. Por Pero eso sí, ella no, te dijo que no y tú lo hiciste. porque no me dejaba hacer nada. Ok. No me dejaba salir a la fiesta, no me dejaba tener novio, no me dejaba, me controlaba la hora, a tal hora. O sea, me decía inclusive, no te quiero ver asomada en la ventana. Ella le decía guindada en la ventana. Claro, represión. Represión total. Absoluta. mami. Represión total. Fue Ok. represión total. Y eso, obviamente, mientras más me decían que no, me gustaba tu papá. Ya tu papá también conectó conmigo. Claro, Y entonces, imagínate tú, dos muchachitos, claro. plena adolescencia, etapa que uno está rebelde. Sí, Mi mamá me dice, no, y yo por dentro, sí. sí, claro. Y ahí entonces, ¿qué hice yo? ¿Cómo hacían para verse? Uy, yo me escapaba. Ok. Mi mamá se dormía. ¿Te acuerdas del cuento que mi mamá y mi papá día y noche? A todas estas seguía el tema. de mi Ellos abuela. seguían con día y noche, pero ya para mí era como, ok. Pero ¿qué pasaba? Que ellos se dormían y yo esperaba que se dormía y me escapaba en la Ok. noche. Me jubilaba de clase. Claro, Tu papá también se jubilaba. claro. Y nos llegamos a ir hasta para la playa. Escondido. Escondido. Todo era Ok. escondido. Ok. Y entonces era una adrenalina. Todo era adrenalina. Porque mi mamá no iba a descubrir. Claro. ¿Qué pasa? Tu abuela, por parte de tu papá, o sea, la mamá de tu papá, Ajá. se entera. Ujú. Porque los chismes, las vecinas chismosas, Claro. empezaron, porque mi mamá tenía sus monitores por ahí, y entonces llegó toda la información, y entonces era como que teníamos que escondernos de todo el mundo, Claro. excepto de nuestros aliados. ¿Quiénes eran nuestros aliados? Mi compañerita de colegio, una gran amiga, que todavía somos amigas, y de gracias bendición por eso, se hizo que a la final, aunque yo le gusté en su momento, pues él después le gustó el amor bonito que hubo entre tu papá y yo, Ajá. y fue uno de nuestros mayores. Y así como ellos, bueno, otro grupito, pero de la familia, tu tía Dalis. Ah, pero Adalí, Dalis pequeña. era pequeña, pero ella, ¿qué pasa? Que ella iba para la escuela. Y entonces tu papá me mandaba las notas, mira, eso era nota para allá, Sí. nota para acá. Las leí todas, estando grande, cabe destacar. Era una bolsa, De notas. chocolates, papitas, lo que sea, había notas. Porque era una cosa muy bonita, era una cosa... ¿Y qué decían esas notas? Eran puras cosas bonitas. Lo que me acuerdo, te veo a tal hora, te amo, amor de Ajá. mi vida. Es Notas cosas de así. jovencitos. Exacto. Y entonces, pero ella me la llevaba y yo le mandaba notas. O sea, ella era como la La mensajera. mensajera. Ella era el Exacto. teléfono. Ella era el teléfono, Ok. el WhatsApp. Exacto. Ah, Y entonces, bueno, y así fue que hacíamos, ¿no? Eso duró mucho tiempo. Eso de estarse escapando, de estarse viviendo ¿Mucho escondido. tiempo? ¿Cuánto? Como un año, Ah, ok, bastante. sí, como un año.
hasta que llegaste tú y todo se complicó. Ni culpa tengo de esa situación. Porque cuando llegaste tú, ay, nosotros nos morimos. ¿Qué edad tenías cuando te enteraste que estabas embarazada, mamá? Tenía 14 años. Tenías, 14. Tenía 14 años. ¿Qué hiciste? Quería morirme. No, bueno, en principio, como te digo, lo de Alexander y yo era una locura dentro de lo bonito. Era un amor bonito, era un amor inocente. Que imagínate que era tan bonito, tan inocente, que el esposo de tu abuela Miriam, nos ayudó también. Okay. Él se nos puso un poquito como aliado muchas veces. Okay. Y mi hermano mayor, el militar, también. Okay. O sea, hubo gente que después fue como interviniendo en el tema como que, bueno, pero es que podemos hacer, o sea, ellos se quieren, vamos a darlos de novio. Claro. Pero mi mamá renuente que no, y tu abuela tampoco, y eso, aquello era terrible, ¿no? Claro. Pero es que eran niños. Éramos niños, sí, pero hubiese sido más fácil que no hubiesen dejado esos noviecitos, no hubiesen controlado de otra manera, claro. y a la negativa. O sea, es que el tema era que era no. Claro. Era no. O sea, no para todo, no. Mi hermano mayor le llegó a inventar a mi mamá de que, mira, me voy a llevar a Alejandra para tal sitio X. Y le decía a tu papá, espérame en la esquina. Claro. Y me llevaba a mí y lo llevaba a él. Y entonces nos llevaba a la playa. Nosotros disfrutábamos un montón, pero mi hermano, mira, no estaba viendo. Claro. De hecho, mi hermano mayor, también tu papá y yo éramos muy inocentes. Dentro de lo que cabe, ¿no? Digo inocente, la gente dirá, inocente. No, sí éramos inocentes. Porque lo de nosotros no tenía esa maldad ni ese morbo. Uh-huh. Y resulta que nosotros todo era jugar, era pasarla bien, era escuchar música, la fiesta, la miniteca, era eso. Y un día, mi hermano mayor, ya tu papá y yo habíamos pasado un poquito más del nivel, de la línea, claro. Y el que se dio cuenta fue mi hermano mayor. Okay. Y nos sentó a los dos y habló con nosotros dos. Pero él fue el que tuvo la conversación que no tuvo ni mi papá ni mi mamá conmigo. Claro. Ni tu abuela, ni el esposo de ella con tu papá. Claro. Y nos sentó y nos dijo, mire, ustedes tienen que cuidar, que no sé qué, pero nosotros estamos así como que, ¿y con qué se come eso? Claro. ¿No? Y entonces, bueno. Quedaste embarazada. Quedé embarazada. Ok. Obviamente estábamos preocupados, fuimos a hacer la prueba, estábamos preocupados porque ya yo tenía falta, ¿no? De días. Y me fui a hacer la prueba. Ay, cuando yo vi ese examen, Dios mío. Yo lo que veo positivo. Yo me quería morir. Estamos hablando que tenía 14 años. 14 años. Y tu papá tenía 16, casi 17. Sí. Éramos dos menores de edad. Sí. Y wow, o sea, yo decía, mi mamá me va a matar. Claro. Hasta que llegué mi vida, hasta que llegó mi vida. Me van a botar de la casa. Claro. O sea, que no pensé. Eso fue tremendo. Okay. Tu papá asustado, pensando que mi papá lo iba a destrozar, que iba a hacer conmigo, que dónde no iba. Pero en el sentido, o sea, nosotros nos asustamos, pero nosotros dos siempre decíamos, pero estamos juntos. Si nos votan, planificábamos qué íbamos a hacer si nos votaban de las casas. Okay. Para que tú veas, ¿no? Mira la cosa. O como que, bueno, sí, pero aquel nervio, aquella historia. Bueno, mira las cosas de la vida que a quien yo le dije que estaba embarazada fue a mi papá. Ok. O sea, como te dije, ya de grande, mi papá conmigo era más llevadero. Más llevadero. Claro, acuérdate que mi mamá en ese momento era la enemiga, sí. porque era la que no entendía nada. No. Para mí, ¿no? Para mí. Que por supuesto yo digo, no entendía nada, no, ella tenía toda la razón. Pero evidentemente, pues yo en ese momento, para mí ella era la enemiga. Y entonces yo llegué y le dije a mi papá, papá, quiero hablar con usted. Y mi papá le pareció raro. Y mi papá estaba haciendo una sopa. Y me dice, mi papá
sintió, o sea, él, ¿cómo te digo? Él lo decía, que él cuando yo le dije, quiero hablar con usted, él automáticamente dijo, Alejandra está embarazada. O sea, automáticamente, ¿no? Y yo no lo miré, yo así, hija, mira. Papá, quiero hablar con usted. Y mi papá, dígame, hija, ¿qué tenés? Yo no lo miraba. Y cuando le dije, estoy embarazada, yo esperaba que me metiera, pero un cachetón. Sí, claro. O sea, yo estaba, pero asustada, no, lo que sigue. Y mi papá se me quedó mirando. Y lo primero que me dijo fue, hija, levante la cara y míreme. Otra vez me pongo sentimental. Es que, claro, como no está, es difícil, ¿no? Y entonces yo agarré y levanté la cara, pero así, ¿no? Imagínate el susto que yo tenía. Y tu papá en su casa esperando que yo le contara qué pasaba si yo salía viva o muerta de ese apartamento. O si después él iba ahí y lo iban a matar a él. No, o sea, las uñas, no tenía uñas, se comía las uñas, es horrible. Sí. Y entonces mi papá me dice, hija, levante la cara. Y yo, así asustada, lo miro y me dice, ¿cuál es el problema? Fíjate que nunca se me olvidó lo que me dijo literal. Y yo me quedé, no, yo no le hablaba, o sea, yo me quedé así como que, ¿cuál es el problema, no? Y entonces me dijo, hija, si Dios decidió que usted traiga un hijo o una hija a este mundo, es una bendición. No se preocupe, que yo a usted no le voy a hacer daño, no la voy a echar, todo lo contrario, hija. Usted cuente con su papá. Usted no está sola, usted tiene su papá. Okay. No, ya me puse a llorar. Claro. Me puse a llorar y entonces enseguida se me vino mi mamá a la cabeza. Mi mamá no estaba ese día porque mi mamá estaba en su trabajo. Hiciste que... Y otra vez te volviste a estresar. Mi mamá, exacto. Fue así. Sí, claro. Fue así, literal. Claro. Y entonces llegué y le dije, papá, mi mamá. Y llegó mi papá y me dijo, no se preocupe, yo me encargo de su mamá. Eso me dio tranquilidad, ¿no? Que él se iba a encargar de mi mamá, pero tranquilidad hasta cierto punto. Sí, claro. Porque mi mamá tiene carácter fuerte. Sí. Y entonces fue y me buscó, me dijo, es un momentico, y me acuerdo, Anne-Marie, que fue y buscó mi papá, él le gustaba la poesía, y buscó un libro que él tenía de poesías muy bonito, y buscó un poema, y me leyó el poema. Ese poema, no sé dónde está. Lo que me acuerdo es que decía algo así como que, venga para acá mi hija, aquí está su taita. Okay. O sea, y ahí en adelante hablaba de eso, hablaba de que hay errores que no son errores, que hay errores que parecen errores y son bendiciones, Okay. y todo eso. Pero mi papá, yo creo que desde que se enteró, desde el día, te amó desde que se enteró, Sí. la verdad. Bueno, el terror cuando llegó mi mamá. Mi papá me dijo, métase en su cuarto, yo hablar con su mamá. Era fuerte, mami. Métase en su cuarto. Sí. Él me mandó a que para él poder hablar con ella. Claro. Y entonces él habló con ella. Disculpen. Por favor. Necesitamos atención. Ya va. Ajá. Entonces mi papá habló con ella. Papá, ¿quieres salir en el video? Sí, ¿quieres salir en el video? Ok, continuamos. Ok. Habló con mi abuela. Bueno, mi papá habló con mi mamá. Mi mamá se puso bravísima. Claro, con razón. Pero bravísima. Y no me habló. O sea, literal, mi mamá, mi embarazo, yo creo que los primeros 6 meses, si mi mamá me hablaba, era monosílabo. Dios la bendiga. Sí, no, ok. Mamá, disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que también en esa época, a tu edad, embarazarse como era. No era. O sea, a esa época era un escándalo. Claro. A esa época era una locura. O sea, era como que una niña, ¿cómo va a estar embarazada? Entonces mi mamá decía que qué va a decir la gente, que ella era una mala madre, porque yo había salido embarazada. ¿Sabes? O sea, como que no me supo cuidar. Claro. Mi papá sí la apoyaba también en ese sentido de que él entendía a mi mamá, pero también trataba de que ella entendiera de que, bueno, son errores, pero que para eso estaban ellos dos. Claro.
Entonces mi mamá dijo que la única forma que ella aceptara eso era que yo me casara, pues. Porque ella no iba a aceptar que yo tuviera una hija madre soltera, ¿qué es eso? Claro, con 14 años. Pero con 14 años. O sea, porque mi mamá pensaba mucho en la gente, lo que opinaban las personas, el que dirán. Claro, es que también era una época... Por eso, por la época. Fuerte. Porque era la época. Entonces ella se preocupaba de eso, como que, bueno, y tú vas a tener una hija y ¿cómo es esto? Una hija, no, bueno, sabemos que ibas a celebrar, ¿no? Ajá. ¿Y cómo es esto? Entonces, resulta que para todo el mundo se fue en contra de mi mamá con el tema del matrimonio, cuando ella plantea, bueno, ok, Alejandra se tiene que casar. Mami, ¿tú le diste otra opción a mi mamá? Bueno, sí, se le iba a mandar para que se fuera a vivir con su tía nena. Claro, que se fuera del lugar. Querías que se fuera del lugar. Ok. ¿Te puedes imaginar? ¿Y tú decidiste? ¡Casarme! Claro. Porque, claro, cuando yo le digo a tu papá, le cuento todo aquello, tu papá yo más contento. Claro. Primero porque mi papá nos estaba apoyando. Sí. Ramón también nos estaba apoyando, que era esposo de tu abuela. Claro. El problema era las dos abuelas. No estaban Tus de acuerdo. abuelas. Ninguna de las dos estaba de acuerdo. Ninguna de las dos. Claro. Pero los dos, por decir abuelo, sí. Ok. En el sentido de que no es que estaban de acuerdo, pero era como que, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que salir para adelante. Sí. Okay. ¿No? Y Te casaste con mi papá. sí, pero hay una cosa que no te conté, importante, me parece importante dejarlo, ¿no? Uh-huh. Cuando yo me entero de que estoy embarazada, Uh-huh. antes de contarle a mi papá, antes de contarle a nadie, Okay. pues Alexander y yo estábamos tan asustados, hija, que en algún momento pensábamos no tenerte. Claro. O sea, ¿cómo hacíamos? No sabíamos ni siquiera cómo podíamos hacer eso. Claro. De paso, ¿no? Y entonces llegó tu papá y le preguntó a tu abuelita Ada, que paz descanse, le inventó un cuento, que una amiga, La amiga embarazada, la amiga de mi amigo está embarazada. Exacto. Okay, Y claro. que bueno, que estaba en sus primeros días y que no podía tener ese bebé. Bueno, le inventó un cuento. Okay. Y entonces llegó tu abuelita y le dio una receta, de esas recetas De las abuelas. de las abuelas antiguas, Sí. y que metiera los pies en agua caliente con agua de panela, le llamaban al jabón azul, un jabón. Ajá. Pero lo más caliente el agua, que si te quemaba, perfecto, ¿no? Ok. Y que tomara algo muy fuerte, muy caliente de licor, de aguardiente, que era la ginebra, ¿no? Okay. O sea, mira la receta. Y llegamos nosotros y lo hicimos. Y también le dijo que también malta, ¿sabes que en Venezuela se toma la malta? Malta con leche caliente. Sí, que todavía creen en esas cosas, ¿no? Lo primero que hicimos fue la malta con la leche caliente. O sea, hiciste todo. Sí, eso, pero no hicimos dos cosas nada más. Okay. Bueno, todo lo que dijo la abuela. Sí. Lo primero fue malta con leche caliente. Y se hizo, y mi amiga Anaí, ahí con nosotros ayudándonos en todo el tema, ¿no? Eran los únicos que sabían, eran nosotros cuatro. Y entonces, ay, Adalí. Ok. Y Isolda, tu tía Isolda, no se podía enterar. Pues era... No, ella era estricta. Claro. Ella era estricta y ella... el problema es que teníamos miedo que se lo pudiera decir a tu abuela porque evidentemente ella era mayor. Uh-huh. Entonces, resulta que nos pusimos, primero hicimos lo de la malta con la leche caliente. No, funcionó, por No supuesto. funcionó. Estoy aquí. Y después nos pusimos a inventar hacer eso De beber. De beber. Yo te puedo decir, hija, que yo no puedo ni oler en mi vida entera la ginebra. De hecho, no la tomo. Tú lo sabes que yo no la tomo. No tomo nada de ginebra, nada de Porque te licor. bebiste la botella. Me bebí la botella. Era una botellita así, tampoco era una botella grande. Ajá. Era una botella, era como pequeña, era así. Pero imagínate que me la tenía que tomar caliente Ok. y directo. O sea, tomarte una botella así de licor caliente. Metí los pies con agua caliente, con jabón, pero más bien me quemé los pies. ¡Desastre! Me quemé los pies. No sabes la borrachera. La borrachera. ¿Qué que agarraste? Que agarré. Lo que agarraste O sea, fue yo una me bola, vi ¿no? ¿Verdad? que me iba a los lados. Claro. Y mi amiga Anaí, ya iba a ser la hora que iba a llegar a mi mamá. ¿Y tú? Y yo tenía que irme porque nosotros nos metimos en un pasillo, un sitio ahí que no nos viera nadie. Claro. Y yo, no era yo. Yo estaba totalmente borracha, pero borrada. Claro. Y resulta que mi amiga me lleva a mi casa. Uh-huh.
Me metió en el baño, yo me caí en el baño. Esa era la idea de emborracharse, que se cayera. Yo no sé, yo me caí en el baño. Ay, no, eso fue terrible. Y entonces llegó Anaí, me metió para el cuarto. Bueno, me vistió como pudo, me metió en el cuarto, me dejó ahí. Y mi mamá llega y Anaí le metió un cuento a mi mamá. Cuento que mi mamá nunca ha dicho si se creyó el cuento de Anaí o no, si ella se acuerda. Pero ella le metió un cuento. Ella le metió un cuento a mi mamá para tú sabes, las amigas, ¿no? Sí, sí. Que yo me sentía mal, una cosa así. Mi hija, al día siguiente yo todavía tenía la borrachera. Claro. No, eso a mí me duró como 3 días. Qué cosa Y tan aparte de mala. tener la borrachera, seguía embarazadísima. Seguía embarazadísima. Opción 3. Mira, opción 1, la malta, no funcionó. No funcionó. Opción 2, la borrachera, no funcionó. Claro. Mamá. Opción 3, contemos lo que está pasando. Sí, claro. Y ahí fue como te dije que le conté a mi papá. Claro, es que yo te entiendo. O sea, yo Claro. me fuera a pasar algo hacia los 14. Es que, ¿qué vas a Entonces pensar? ya después nosotros dos como que empezamos a ilusionarnos, ¿no? Mira la inocencia, ¿no? Claro. Empezamos a ilusionarnos, ay, que cómo ibas a ser, que ay, que qué bonito, qué fruto de nuestro amor y todo aquello. Y entonces cuando mi mamá se puso con aquella intensidad del matrimonio, Momento o era el perfecto. matrimonio o me llevaban de allí. Claro. Y tu papá y yo sé que no, nos vamos a casar. Y nosotros los únicos que estábamos felices porque nos íbamos a casar nosotros. O sea, que el día de la boda, eso era, no sé si era una boda o era un velorio. Para la gente era un velorio, pero yo lo recuerdo tan chévere porque para Claro. nosotros era super nice. Te casaste. Mami, ¿cuánto tiempo duraste con mi papá casada? 6 años. Ok. Tiempo que no nos daba nadie. Claro. Porque cuando nos casamos, todo el mundo decía que nosotros 1 año y eso se acababa. Se acababa. Porque éramos muy, muy niños. Pero duramos 6 años. 6 años. Y bueno, obviamente tú naciste. El cuento cuando tú naciste también es muy gracioso, pero eso lo podemos contar otro día. Mami, ¿qué recuerdas de esa relación con mi papá? Mira, lo que recuerdo es que era una relación muy bonita, porque era un amor como ese platónico, como ese amor bonito, un amor inocente, ¿no? No, pero ya cuando vivieron juntos. Ya cuando yo nací. Cuando tú naciste. Después que se casaron, ¿qué recuerdas? Cuando tú naciste. Bueno, en principio, Alexander y mi mamá nunca se la llevaron, ¿no? Okay. Entonces ya por ahí había muchos problemas. Siempre habían problemas porque chocaban, pues. Entonces era chimbo, Sí. ¿sabes? ¿Cómo? E incómodo. Y tu papá y yo, los primeros años todo bien, ilusionados de repente inventando que si comprarnos nuestra casa, que si haciendo planes, ¿no? Planes que bueno, que en su momento tampoco era que íbamos a poder lograr tan rápido porque éramos muy muchachitos. Él empezó a trabajar, mi papá lo ayudó a entrar donde mi papá trabajaba y él empezó a trabajar. Mi mamá me pidió que yo, de lo que me pedía a mí era que yo terminara de estudiar. Yo terminé de estudiar el bachillerato en parasistema y me gradué. Tu papá también se graduó de bachiller. Okay. Vivimos con mis padres. Okay. Nos fuimos a vivir con mis padres. O sea, él se fue a vivir en mi casa. Y ahí estuvimos siempre. Pero ¿qué pasa? Que nosotros, lo que te puedo decir es que nosotros, por ser tan jóvenes, tan, como hoy en día le puedo decir, inmaduros, o niños, todo nuestro entorno familiar, el más cercano, mis padres, los padres de Ale, la familia en sí, siempre tenían como que opinar de cómo nosotros teníamos que llevar el matrimonio, cómo teníamos que ser, cómo teníamos que la conducta, o sea, era absolutamente todo. O sea, nosotros no podemos decir que tuvimos un matrimonio como el que tengo yo actualmente ahora, ¿no? Que no hay influencia así. Pero en aquel momento sí, porque, pero era por la edad, ¿no? Claro, entonces, claro. ¿qué pasa? Ese tipo de influencia llegó un momento que no era una influencia normal, sino que esa influencia fue cada vez a mayor, y ya empezó a generar, por la inmadurez de nosotros dos, entre nosotros dos empezó a generar mucho ruido, ¿no? Que se transformaron en celos, se transformaron en problemas, empezamos a peleábamos demasiado, peleábamos horas, Sí. y peleábamos, hoy en día diría, cosas sin sentido. Nos creíamos fantasmas de cosas por celos. Okay. Y cada vez fue empeorando la situación. El tema familiar cada vez era más fuerte. Claro. Y nada, hasta que
la cosa se fue complicando cada vez más, que lo mejor que se decidió fue que nos divorciáramos. Okay. Y bueno, ahí se tomó la decisión y nos divorciamos y bueno, y así pasó. Pues, o sea, yo te puedo decir que se termina la relación por precisamente la poca edad que teníamos, la inmadurez de poder llevar un matrimonio. Claro. Y evidentemente nuestro entorno familiar no fue que lo hicieron por alguna razón negativa, Claro. sino que nos veían tan niños que nos querían como seguir dirigiendo la vida, ¿no? Claro, pero es que imagínate, el entorno familiar en realidad estuvo desde el día 1 precisamente porque eran niños. Porque éramos niños, claro. O sea, primero que no. Entonces estuvieron, luego se casan y están. Entonces, claro, muy difícil, ¿no? Entonces, básicamente, la relación se acaba por peleas, por celos, por inmadurez. Sí, básicamente cada vez se fue complicando hasta que llegó un momento que peleaba, era más lo que peleaba Claro, que lo que no. claro. Y eran peleas demasiado desgastantes. Claro, mamá. Y bueno, por eso decidimos separarnos y bueno, nos divorciamos. Mami, después de que se terminara esa relación con mi papá, cuéntame un poquito de si tuviste más relaciones, cómo fueron, porque te separaste de mi papá bastante joven, ¿no? Sí, cuando me separé de tu papá tenía 21 años, imagínate. Sí. Estaba como decir empezando la flor de la vida. Sí, tuve más relaciones. Okay. Imagínate, yo me divorció de tu papá a los 21 y me vuelvo a casar a los 39. Sí, bastante. O sea que podemos decir que tengo una cantidad de años ahí en el medio que viví experiencias, ¿no? Ok, cuéntame un poquito sobre eso. Sobre ¿Cuánto esas tiempo experiencias. pasó para que volvieras a tener una relación? Cuéntame sobre eso. Bueno, cuando yo me separo de tu papá, pasé sinceramente año y medio para yo volver a tener una relación. En ese tiempo, bueno, trabajaba pendiente de ti y eso. Aparte que, bueno, te hago un inciso acá, que cuando yo te tuve pequeña, mi mamá fue muy estricta con respecto a que yo cumpliera mi rol de madre, ¿no? O sea, yo tenía que tener esa responsabilidad sí o sí porque yo me la había buscado. Claro. Y bueno, cosa que le agradezco que lo haya hecho de esa manera. Ella inicialmente me enseñó lo básico contigo, lo que era bañarte, cómo darte el tetero, las cosas básicas para yo aprender a cuidarte. Para tú arrancar, claro. Para yo arrancar. Y ya a partir de allí, pues yo me encargué. Entonces, que te lo digo porque cuando yo me separo de tu papá, obviamente tú quedas conmigo y yo tenía la responsabilidad tuya, al 100% en ese sentido, en el cuidado, ¿no? Siempre conté con mis padres, pero me dejaban hacer mi trabajo, vamos a decirlo de esa manera. Claro. Entonces, entre cuidarte a ti, entre el trabajo, aparte no trabajaba cerca, pasó el tiempo. Okay. Y tampoco yo estaba, o sea, no estaba como pensando en querer tener otra pareja ni nada. Claro, claro. ¿No? Eso llegó solo. Cuando conocí a otra persona, duré inclusive mis relaciones, así como duré soltera a tiempo, en las relaciones que tuve también tuve tiempo. Fueron duraderas. Sí, fueron duraderas. Okay. Esa relación, por ejemplo, tuvo 7 años. Bastante. Esa relación, en principio, como todo, pues todo muy bien. De hecho, una de las cosas que me quedó de esa relación es que esa persona fue la persona que me ayudó en cuanto a la parte motivacional a sacar mi carrera universitaria. Así que podemos decir, yo siempre digo que todas las relaciones pasan y uno aprende, ¿no? Claro, y pasan cosas buenas y te dejan algo bueno. Esa te dejó los estudios, te graduaste. Me gradué, me gradué, sí. Pero luego de 7 años había como que una promesa allí de que, bueno, una propuesta como de matrimonio. Okay. Ya, imagínate, me han pasado 7 años. Pero bueno, descubrí que esta persona no era fiel. Okay. Resulta que tenía otra chica y esta chica estaba embarazada. Ok. Y bueno, yo como de este tema tengo una larga trayectoria, no por mí, sino por lo que yo vi con mi mamá, yo no quería repetir esa historia. Claro. Y automáticamente eso para mí fue como que, mira,
o sea, me has dado como que un puñal Claro, y me mató. O sea, ya a partir de, yo lo dejé definitivamente. definitivamente. Ok, Obviamente él intentó que no lo hiciera, pero no, yo lo tenía muy claro. claro. Para mí una infidelidad es algo, y de hecho lo mantengo, es algo que no perdono, es algo que no paso. O sea, yo eso no lo tolero. Ok. Ni estoy dispuesta a vivirlo. Y Claro, menos claro. con regalo, ¿no? Porque Claro, imagínate. yo lo vi con mi papá. Después de todo. Regalo, 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 y menos que menos. No, difícil. Difícil que Exacto. realmente tú aceptaras una situación así después de tanto que viste con mi abuela, mi abuelo, Exactamente, peleas, hermanos. exactamente. Difícil. Total que bueno, ya esa relación se acabó. Igualmente continué mi trabajo. Pasó un poco de tiempo, como te dije, volví a estar soltera un tiempo. Y bueno, luego conocí a otra persona Ok. que también duró unos años. Con esta persona fue un poco distinta la relación, porque ya yo estaba un poco como más alerta, ¿no? Con Claro. el tema. No era exageradamente, vamos a decir, no era psicópata, pero estaba alerta. Claro. Pero sin embargo lo dejé fluir y bueno, pero igualmente, aunque estaba alerta, al cabo del tiempo, pues también descubro que la persona tampoco era leal y era picaflor y tenía no tenía una, tenía algunas novias por ahí. Ok. Y de verdad que con sí no había nada de promesas de matrimonio ni nada de eso. De hecho, pues, o sea, haciendo una salvedad, después de tu papá, cuando yo me ennovié con aquel chico, fue algo muy importante porque para ti yo estaba muy pendiente de cómo eran contigo, ¿no? Claro. Y para mí era muy importante eso. Y cómo tú te sintieras. Claro. Entonces, claro, o sea, ya era como diferente todo el proceso. O sea, fue como más entregado. Lo que te quiero decir es que el noviazgo que tuve después de tu papá fue como más intenso, más entregado, ¿no? Porque ya no era el amor de niña. Claro. Yo literalmente con esa pareja descubrí el amor de mujer. Ok. Ya de mujer madura. Ok. Entonces, por supuesto, la siguiente relación que tuve después del fracaso con él, ya no era nada infantil, ya no era nada inmaduro. Claro, claro. Y bueno, cuando obviamente veo que también se equivoca como no tenía que equivocarse conmigo, adiós. Ok. Y también cerré esa relación. Pasó el tiempo, volví a durar un tiempo soltera. Ok. Conocí a otra persona y también duré un poco de tiempo, pero esa relación no era lo que a nivel de que me hacía sentir, ¿no? O sea, en el sentido que no era cómoda, chocábamos mucho en cuanto a la personalidad, Ok, ok. en cuanto a la forma de ser, el trato, ¿no? Y no me sentí cómoda. Por lo tanto, a pesar de que duré un tiempo también, o sea, duró unos años. Sí. Total que pues también se acabó la relación. En este caso no fue por infidelidad, pero sí fue porque ya no me sentía bien. No iban en el mismo camino, no estaban en la misma línea. No estábamos en la misma línea, Ok. correcto. Pero claro, todo esto viene de la madurez que te va dando, Claro, las los experiencias. años, las experiencias y todo eso. Y bueno, ya después conocí a mi esposo, Ok. con el que estoy casada ya, vamos para 14 años juntos, así Sí. que bueno. Ok, mami. Pero yo quiero que tú me cuentes si hubo cosas que aceptaste que jamás debiste aceptar en tus relaciones. Sí, Okay. sí. Fíjate, por ejemplo, acepté que me trataran de una forma que no me agradaba, por Ok. ejemplo. Puedo decirte que he aceptado que me he sentido mal muchas veces con situaciones, me he sentido incómoda porque no me he sentido respetada Ok. y realmente, bueno, he aceptado todo este tipo de cosas, ¿no? Y veo que eso, con tal de que no me monte en cacho, yo he aceptado todo. Claro, claro. Es como decir eso, o sea, Claro. para mí lo que está como muy marcado es el tema de la fidelidad, Claro. ¿no? Y entonces, claro, tú me preguntas, ¿has aceptado qué cosas has aceptado? ¿Has aceptado cosas malas o cosas que no te han gustado? Y sí, por supuesto.
muchas cosas que han pasado en mi vida Que no debiste. que no debí. O sea, hacerte una lista ahorita, o sea, es eso, pues. Situaciones que me han hecho sentir mal, tratos que no he debido aceptar, Ok. irrespetos que no he debido aceptar, que no es la infidelidad, que no debí, pues. Claro, porque para ti lo más importante, el top es Que no haya traición. sí, que no haya traición. Ok, mamá, ¿qué cosas dañinas crees que hay en ti o hubo dentro de una relación? Bueno, sinceramente, algunas cosas. Ok. Lastimosamente, cuando me he molestado, cuando caigo en discusión, no paro, ¿no? Un no parar es que puedo pasar fácil 8, 9 horas, Ok. 10 hasta- horas, 12 horas discutiendo, Sin parar. ¿no? Sin parar. Ok. He dejado de comer, Ok. he dejado de hacer cosas importantes, Claro. he perdido el foco totalmente por estar discutiendo un mismo tema, o sea, es como un mismo punto, es como un remix, ¿no? Eso no es bueno, ¿no? Pero logras el objetivo de la discusión o no llegas a acuerdo. No llego, normalmente no. O sea, que llegar a un acuerdo de la discusión del 100%, un 10%, realmente, si me pongo a rebobinar Ok. toda mi claro, vida, ¿no? Claro. Eso es una de las cosas que te puedo decir que ha sido dañina de mi parte, ¿no? Claro. No me enorgullezco de eso, por supuesto, es algo que he venido trabajando, Claro. porque en principio por mí. Otra cosa dañina que te puedo decir que me he dado cuenta que tengo es el extremo, ¿no? El ser extremista. ¿En qué sentido? Volviendo al punto de la lealtad, el que si son leales, ¿no? Ok. Entonces todo lo demás pasa, Claro. ¿no? Entonces, Minimizas cualquier otra cosa que te haga sentir mal porque, bueno, no es... exacto, porque son leales. Exacto. Entonces, eso también es dañino. Eso Claro. es algo muy dañino, porque no he tenido el equilibrio Claro. correspondiente, porque no se trata nada más de eso. De una relación no se trata nada más de la lealtad. Sí. No solo es que te sean fiel, son Correcto. muchísimas cosas más. Son muchísimas cosas. Mamá, ¿crees que hay cosas que confundiste con amor? ¿Qué es el amor para ti? Bueno, en principio sí, hay cosas que confundí con el amor. Por ejemplo, confundí que el amor era entrega total, ¿no? O sea, como una cosa, pero bueno, no importa el sacrificio que haga, yo te entrego todo, yo te doy todo, sin freno, ¿no? Ok. El amor para mí es, o sea, evidentemente es entrega, pero entrega desde el punto de vista de no pasar por encima de yo misma, dañarme por entregarme. Claro. O sea, el amor para mí es algo bonito, es un sentimiento bonito, es un sentimiento donde tiene que existir empatía, cariño, comprensión, apoyo, lealtad. Claro. O sea, es un conglomerado de sentimientos donde yo realmente me entrego a ti con esos valores y esos principios, hablando de relación de pareja, ¿no? Claro. Me entrego a ti en relación con esos valores, pero sin pasar por encima el yo sentirme mal o el yo maltratarme. Claro. ¿No? Porque hoy en día, como te lo digo, después de tantos años, ya con la edad que ya uno tiene, no es que sea una vieja, pero obviamente ya tengo unos años, entiendo que si tú no te quieres tú, Claro, ¿quién te va a querer? entonces para mí el amor, primero tengo que quererme yo, que amarme yo, ¿no? Tengo que respetarme yo, tengo que valorarme yo, tengo que tener empatía conmigo misma. Claro. Para poder darlo, y así. O sea, y si veo que no lo tienen conmigo, ahí no hay amor. O sea, que entonces tú antes creías que básicamente el amor era sacrificado. Sí, era como sacrificado, era como que, o sea,
Todo por amor, sacrificio por amor, toleramos por amor, hacemos por amor. No importa, estás portándote mal. Menos Infidelidad. Pero te puedes portar mal. Ok. Puedes ser malcriado, puedes salir con Sí, tratarte como no te tonterías, gusta, pero ok. pero bueno, yo te amo. Ok. Ya lo entendiste. Pero qué bueno que ya entendiste el amor. Bueno, mami. Ahora yo quiero preguntarte. Quiero que me hables de tú como mamá. Quiero que me digas qué intentaste hacer diferente conmigo o qué miedos tenías como mamá. Bueno, has tocado mi tema favorito. Bueno, hija, mira, contigo, primero lo hice todo totalmente diferente. Ok. Empezando por el tema de que yo a ti te di libertad, ¿ok? Libertad de vivir las cosas a tu edad. Por ejemplo, cuando eras adolescente, venían las fiestas de 15 años, entonces yo te permití que tú fueras a todas esas fiestas de 15 años que te invitaban. Pero había una libertad controlada, ¿ok? Ok. Porque no era que no era una libertad que tú hicieras lo que te diera la gana tampoco, pero sí una libertad donde tú pudieras vivir experiencias, donde pudieras hacer cosas, donde pudieras incluso hasta tener novio. La relación de confianza, en que todo tú no sintieras ningún tipo de temor, ningún tipo de miedo de contarme algo o de pedirme algo. Tuve muchísima oposición, o sea, toda, por no decir, prácticamente toda mi familia Claro. criticaban eso, criticaban que, ay, pero ¿cómo vas a dejar que la niña vaya a una fiesta? Pero ¿cómo vas a dejar que la niña salga? Que no sé qué. Pero yo no le hacía caso a nada de eso porque realmente yo quería que tú vivieras y tu vida de la manera que para mí era normal, Ok, claro. ¿sabes? O sea, porque para mí es normal que si tú tienes 15 años, tú puedas ir a fiestas de quinceañera. Yo no tengo por qué pensar mal o dudar de ti, porque mi relación contigo la traté o la formé en base a la confianza. Sí, Siempre te lo decía, y lo sabes muy bien, mientras más confianza, ¿te recuerdas? más o menos. A mayor confianza, Mayor responsabilidad, mayor es el respeto, Sí. ¿no? Entonces, eso siempre era lo principal. Entonces, realmente, totalmente distinto, pues, o sea, como te lo digo, empezando por ahí. Ok. ¿Y qué miedos? ¿Qué miedos? El miedo que, como que una nube negra ahí que yo he tenido siempre en la cabeza, y te puedo decir que todavía lo tengo, ¿no? Porque lo confieso, es que siempre he tenido miedo de que me veas como una mala mamá, ¿no? De que me veas como que mi mamá no sirve, mi mamá es una loca. Siempre he cuidado toda mi vida, he cuidado mi comportamiento, he cuidado el ejemplo que te doy, he cuidado ser una mamá lo más disciplinada, lo mejor posible, pues. Que yo vea lo mejor de ti. Que tú veas lo mejor de mí. Ojo. No mostrarte vulnerable ante tu hija. Bueno, no sé si sería la palabra vulnerable. Pues sí. Pero es que básicamente no, porque el miedo es, tú lo ves así, pero yo te digo, el miedo es desde que yo lo que no quería era decepcionarte, ¿no? Nunca he querido decepcionarte. De hecho, siempre te lo he dicho, hija, nunca te voy a decepcionar. Siempre, de hecho, te lo he dicho de forma afirmativa, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Lo sigues diciendo. Lo sigo diciendo. Lo acabas de decir. Lo acabo de decir. Entonces, realmente ese ha sido mi miedo, pues. O sea, mi miedo ha sido que tú me veas como una mala mamá, como una mamá que te decepciona, una mamá que no te sirve de apoyo, que no te sirve de ayuda, que no sirve de nada. Ok. ¿Qué cosas te dolería que yo repitiera? ¿De ti o de mi abuela? ¿O qué cosas te dolería? Sí, entiendo. Mira, no te voy a decir qué cosas me dolería porque ya me dolieron, ¿no? Básicamente, ya repetiste cosas,
¿no? O sea, te vi vulnerable en relación, Ujú. te vi haciendo cosas que yo hice, te vi haciendo cosas que hizo mi mamá, así que ya repetiste, ¿no? Realmente. No me hubiese gustado verlo. Lamentablemente, yo misma tampoco vi que estabas repitiendo en ese momento, lo entiendo hoy. Pero ahora puedo estar más tranquila porque realmente, hija, tú has venido haciendo un trabajo contigo, buscaste ayuda, algo que no hice yo nunca, buscaste ayuda, tienes años haciendo terapia. De verdad que yo puedo decir que hoy en día no piensas, pero nada de como pensabas hace tiempo, o no, en pocas palabras, no piensas casi que como yo o como mi mamá. O como la Almari de hace 4 años. O como la María hace 4 Sí. años. Y realmente pues ya no tengo ese temor, ¿no? Te van a pasar cosas, pero has elevado en tu nivel de conciencia, o sea, has aprendido tanto con la ayuda que has recibido que sabes hoy en día manejar bastante bien tu yo, ¿no? Tu mente. Lo trato. Lo continúo tratando cada día, mamá. Bueno, pero lo estás haciendo bastante bien. Tanto así Lo intento. que imagínate lo que has elaborado, ¿no? O sea, empezando por esta entrevista, ¿no? Sí. La entrevista que le hiciste a mi mamá. O sea, tu intención, yo diría que tú rompiste el ciclo, ¿no? Como dicen por ahí, porque bueno, uno también ve. Y mi mamá se comportó de una manera, vivió su vida de una manera, Sí. como ella lo supo hacer en su momento. Claro. Luego vine yo, cometí 50,000 errores, también repetí cosas que ella hizo, no hice cosas incluso dejé de hacer cosas porque no me quería parecer a mi mamá en cosas. Sí. Entonces, pero resulta que llegaste tú y bueno, frenaste a ti, o sea, pasaste una situación fuerte, pero frenaste. O sea, no estás como que vas a seguir el cuento, ¿no? Por eso digo, rompiste ahí. Uh-huh. Y me siento tranquila por eso. O sea, no, por eso te digo, ya no me preocupa lo que puedas repetir. Ya lo que repetiste, lo repetiste. O sea, a partir de ahora no creo que repitas. Dios que así sea. Mami, ¿qué te hubiera gustado entender antes de criar? Como ser mamá. O sea, todo. Pero imagínate, hija, yo te tuve te voy a decir el tiempo exacto. Okay. O sea, yo te tuve a los 14 años y 11 meses de edad. Fui tu regalo de 15 años. Fuiste mi regalo de 15 regalo años. tan bello. Qué regalo tan bello, cosita hermosa. Claro que sí. Y por supuesto, imagínate, en ese tiempo, sí, es una... o sea, era una niña, como me decían cuando te di a luz, el personal que me atendió. Le vamos a traer a la bebé, ¿no? O sea, yo era una bebé. Sí. Entonces, que te diga que aprender, lo he venido aprendiendo en el camino, realmente. Tú me has enseñado, tú eres la que me has enseñado a ser mamá. Y me pongo un poquito sentimental, pero es verdad. He ido poco a poco tratando de hacerlo bien. Creo que lo he hecho bien. Sí, claro. Porque te di tu libertad y no me fallaste. Estudiaste, sacaste tu carrera, viajaste, viviste sola inclusive, hiciste tu vida. Has ido realizando todos tus sueños como yo siempre te lo dije. Me lo repetía, siempre. Siempre te lo decía, que yo lo que quería era que vivieras tu vida, que hicieras que disfrutaras la vida, que hicieras lo que soñaras, que alcanzaras tus sueños, que lograras tus metas, que primero eso, que vivieras tu vida y después que vieras tu vida, si tú quieres, hicieras una familia. Y bueno, hasta ahora, la familia que me has dado hasta ahora ha sido mi nieto perruno. Pero bien, es una familia igual. Así que creo que no lo he hecho mal. Estoy muy orgullosa de ti, hija. Lo sabes, siempre te lo digo en público, te lo digo en privado, te lo digo siempre.
Eres maravillosa, eres de verdad muy especial. Así que creo que No tenías que entender nada. no mamá. tenía que entender. Lo Creo hiciste que estupendo. lo fui haciendo. Dentro de mi poca, en principio, inclusive como quien dice, me voy a echar flores, ¿no? Dentro de mi corte, y siempre lo digo, dentro de mi corta edad, haber sido mamá, haber tenido estos pensamientos de cómo llevarte, cómo dirigirte, porque como te digo, todo el mundo me llevó la contraria. Claro. Por otro lado, haberme divorciado, tú tenías 6 años. Básicamente es como ser mamá soltera, porque te divorcian. No es lo mismo cuando estás en pareja que cuando no estás, cuando estás divorciado. Sí, claro. Entonces, tener que llevarte, guiarte, tú pasar por ese proceso de separación, o sea, son cosas a corta edad. Que Sí. lo ves en gente madura, lo ves hoy en día, parejas que se divorcian y son maduros y no saben ni, y los hijos una locura. Sí, es que la edad no tiene que ver. Hay gente que se Exactamente. divorcia a los 30, a los 40 años y maneja el tema de los hijos. Pero una locura. Que de hecho yo pudiera decir, no, lo digo, agradezco absolutamente todo porque mi familia hoy, toda junta, o sea, sí es verdad que pasaron muchos años para que esto ocurriera, pero no pudiera decir yo que es demasiados años. Porque lo que es mi mamá con mi papá, mi abuela no tenía buena relación con mi papá, por supuesto, cuando estaban jóvenes, pero a ver, mi mamá me tuvo muy joven, pero ya hoy en día, o sea, soy demasiado bendecida de que mi mamá, mi papá, mi mamá, todos se llevan espectacular. O sea, Bueno, en somos realidad. una familia. Hoy en día, tu papá y yo no diría amigos, yo diría como hermanos. Sí, muy bien. Realmente. Y la familia de tu papá es mi familia. Claro. Y yo sé que ellos me ven a mí, ya más allá de ti, Sí. ¿no? Pero siempre lo hicimos por ti. O sea, todos lo hicimos por ti. Y bueno, y el que inició, el que esto ocurriera y el que fuéramos una gran familia, fue mi papá. Sí. Y tu familia paterna, mi papá lo adoró toda la vida y lo adoran, inclusive. Sí, lo Y tu adorarán. papá, bueno, Lo adorarán. pero sí, hija, o sea, realmente eso fue lo que buscamos, que tú siempre estuvieras estable, por lo menos lo más estable posible, que no vivieras una situación, las cosas de adulto. Sí. O sea, que tú pudieras vivir tu infancia, tu juventud, tu adolescencia lo mejor posible. Sí, sí. Y la verdad es que, repito que me siento bendecida por eso, porque hoy en día yo en un cumpleaños puedo estar con todo el mundo. Sí. Mi papá con su esposa, mi mamá con su esposo, mis Que hermanos. hay gente que se queda asombrada Maravilloso. cuando hemos puesto fotos, Sí, y hemos compartido. sí, sí. Gente nos dice, ay, pero, ¿y tu mamá? ¿Y tu papá? Sí, ¿Y están los esposos? sí, y los sí, esposos. sí. Hay gente que como que Porque todavía, cortocircuito, ¿no? porque todavía eso es un tema complicado. Sí, El y a manejo. nosotros más bien nos da risa. Sí. Bueno, mami. Yo quisiera preguntarte, ¿qué cosas negativas crees que influyeron en ti al haber vivido la relación pues, de mis abuelos? ¿Qué cosa negativa? Ajá. ¿Qué cosas hicieron que yo hiciera de repente, tuviera actitudes, algo así, ¿no? Sí, ¿qué te marcaron? ¿Qué influyó en ti esa relación? El tema de las peleas. Porque como peleaban ellos, como te dije en principio, día y noche. Entonces, como peleaban tanto, yo no puedo decir que para mí era normal. Sí. Entonces, el yo pelear se tornó normal, Claro. ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es algo que te puedo decir que fue una influencia, ¿no? Uh-huh. Otra influencia negativa, el exagerar o extrapolar el tema de que si no me eres infiel, o sea, si me eres leal, no importa lo demás. Mami, ¿qué cosas crees que las mujeres siguen normalizando hoy? Muchas cosas, sí, siguen normalizando, pero lo que yo creo, lo que he visto más, es que no se respetan, ¿no? O sea, aguantan todo. O sea, aguantan
malos tratos, aguantan traiciones en nombre del amor, ¿no? O en nombre de la familia. Entonces, creo que es como que ven como que el amor es sacrificio. Eso lo sigo viendo. Sí, que estamos normalizados. Ok. ¿Y qué consejos le podrías dar a alguien que hoy está tolerando o viviendo situaciones que le están haciendo daño? Bueno, mira, lo primero que le diría es que se haga una autorrevisión, que se mire al espejo y que se pregunte, mirándose a los ojos, ¿esto que me está pasando, cómo me hace sentir? ¿Esta es la vida que yo quiero? ¿Quiero seguir viviendo esto? Porque si estás viviendo una situación que no te hace feliz, que todo el tiempo estás mal, lo que hay que hacer es cortar. ¿Sabes? Entonces, pero para poder identificar eso y poder tomar la decisión de cortar, tienes que revisarte primero, ¿no? Entonces, claro. Para mí el consejo es evalúa realmente qué es lo que quieres en tu vida. Si de verdad te parece que lo que estás viviendo es algo que lo puedes tolerar o lo quieres tolerar y por decisión propia te quieres quedar ahí porque, bueno, aunque te sientas mal, piensas que puede corregirse, qué sé yo, pero la gente se corrige porque quiera corregirse, no porque alguien le diga, mira, corrígete, ¿no? Cosa que yo caí muchísimo cuando te hablaba de que peleaba horas. Entonces, por eso el consejo que daría es, sinceramente, salte de ahí. Okay. Vive tu vida. Okay. Vive la vida que sueñas, la vida que realmente te haga feliz. Okay. Y no toleres que nadie, absolutamente nadie, te haga sentir mal. Ok. ¿Qué le dirías a la María Alejandra de joven? Un montón de cosas. Bueno, pero empecemos por el principio. ¿Qué le dirías? Bueno, lo primero que le diría es que se tiene que respetar. O sea, que realmente tiene que valorarse. Tiene que no sobrepasar sus propios límites. Tiene que aprender que el amor es muy bonito, que sí, que el amor es entregado, que el amor tiene muchas cosas, pero que el amor no es sacrificio. Que el amor es bonito, no es sacrificio. Cuando ya pasa a ser sacrificio, no es amor. Eso le diría a María Alejandra. Cuando ya te estás sacrificando, cuando ya te estás sintiendo mal, cuando ya están pasando cosas que no te gustan, eso no es amor. Espabila. Okay. Eso le diría. En el sentido de un consejo, ¿no? Le diría, lo has hecho bien. Porque si algo he tenido yo de toda mi vida, es que he sido siempre muy positiva y muy soñadora, ¿no? Pero yo no soy de esas soñadoras que te soñó y sueño con tal cosa y me quedo allí. No, yo soy de esas soñadoras que mi sueño busco la manera de hacerlo realidad y muchos de mis sueños los he hecho realidad. Y bueno, y los que faltan, ¿no? Entonces la felicitaría. La felicitaría como en ese sentido de que le diría, mira lo que has logrado, mira lo que te falta, ¿no? Así que sí, lo has hecho bien y sigue así. Y le diría, vas a ser una mamá súper, súper compenetrada con tu hija. Vas a ser una mamá que vas a poder salir a bailar con tu hija, vas a poder hacer muchas cosas divertidas. Y, o sea, como te digo, le diría tantas cosas, pero principalmente si es a nivel emocional, para que mi vida hoy fuera mejor, ¿no? Entiendo que tu pregunta va por ahí. Básicamente le diría que se respetara, que se quisiera, que no permitiera que nadie le hiciera daño, que no permitiera que nadie le faltara el respeto, que no permitiera que nadie la hiciera sentir mal, ¿no? Porque como dije el consejo anterior, nadie tiene derecho a hacerte sentir mal. Dijera María Alejandra, nadie tiene el derecho a hacerte sentir mal. Ok. Bueno, mamá, ya para cerrar, yo quisiera que me dijeras a mí directamente.
de tu experiencia, de lo que viviste en tu infancia, de lo que has vivido ya de grande en relaciones, ¿qué me pudieras decir a mí? Mira, que yo sea tu espejo en lo que no te ha gustado. O sea, que veas lo que no te ha gustado, donde yo he sufrido, donde yo me he sentido sola, donde yo no he estado bien. Que veas lo que he vivido yo para que tú, ni por error, lo repitas. Que creo que no lo vas a repetir. Como te dije hace rato, has hecho un trabajo maravilloso a nivel de terapia. Pero no quiero que sufras más o vuelvas a sufrir por una situación que la puedes estar viendo en mí o que la has podido ver en mí. Entonces, eso es lo que quiero, que yo sea un espejo. Así como he querido ser un espejo, y me dijiste hace rato no ver la mamá vulnerable, ¿no? He querido ser un espejo en lo positivo, en darte siempre buen ejemplo, ahora te digo lo contrario. Quiero que veas ahora todo lo que tú has visto en mí que no te gusta. Tanto mi comportamiento como lo que yo acepto que se comporten los demás. O lo que he aceptado que se comporten los demás. Porque todavía yo estoy en un proceso de aprender. Todos estamos en un proceso de aprender. Y todavía me queda camino y todavía sigo aprendiendo a cómo debo de cada día ser mejor. Pero eso te diría, hija, no repitas todo lo malo mío. Ve lo que no te gusta y huye de eso. Ok, me mataste con esto. Bueno, mami, te agradezco enormemente que hayas aceptado sentarte aquí, hablar, contar. La verdad es que soy muy bendecida por la abuela que tengo, como ya lo dije anteriormente, por la mamá que tengo. Y yo lo que te quiero decir, más que agradecerte de que estás aquí, es que yo sé que todo el mundo dice, tengo la mejor mamá del mundo. Yo también lo voy a decir, porque la tengo, pero realmente lo que te quiero decir es que dijiste algo cuando yo te pregunté de tus miedos sobre mamá. Y yo lo que te pudiera decir es que independientemente de lo que tú hagas, no hay nada que tú puedas hacer que a mí me vaya a decepcionar. Nunca me vas a decepcionar. Hagas lo que hagas, porque lo mantienes. No te quiero decepcionar. Mamá, no hay nada en la vida que tú puedas hacer que a mí me vaya a decepcionar. Para mí es absolutamente perfecto todo lo que haces. Sea que no me guste o que me guste. Porque es tanto que lo que me acabas de decir es que todo lo malo que puedo ver en ti, no lo repita, y lo entiendo. Pero agradezco todo, agradezco ver todo lo que no, lo que sí, porque nada me hace sentir mal. Me lo quedo, lo analizo y digo, ok, bueno, entiendo que eres un ser humano. Eres mi mamá, pero eres un ser humano. Entonces, solo quiero que te quede claro que absolutamente nada me va a decepcionar, que estoy orgullosa de que seas mi madre y lo estaré siempre. Estoy agradecida que me tuviste, que entiendo por lo que pasaste. Tenías 14 años, cualquiera pudo haber pensado, mejor no lo tengo, pero yo lo entiendo y agradezco los padres que he tenido, agradezco los abuelos que he tenido, agradezco cada persona que fue parte de mi crianza, pero te agradezco profundamente a ti por dejarme ser, por enseñarme, por perseguir lo que quiero, por siempre guiarme, porque te decían, estás loca, María, recoge a Álvaro, y tú, yo lo hago a mi manera, lo hiciste a tu manera, y aquí lo sigues haciendo a tu manera, y agradezco todo lo que me enseñaste a nivel de que confiar en ti, porque,
O sea, confío tanto en ti que te cuento cosas que no debería contarte como hija, pero lo hago. Es verdad. No tengo ninguna amiga que cuente tantas cosas a su mamá con tanto detalle como yo. Pero eso es Sí, maravilloso. cosas que a veces no debería decir. Pero eso es maravilloso. Y la verdad, mamá, es que me hace inmensamente feliz ser tuya. No lo dudes nunca, no tengas miedo de defraudarme porque eso no va a ocurrir ni que hagas lo que hagas en este mundo. Gracias por ser mi mamá, gracias por estar aquí conmigo, por acompañarme en todas mis locuras, en todo. Y te amo mucho. Yo te amo, hija. La bendición es mía. Tú siempre te lo he dicho que tú eres mi regalito del cielo, del alma, mi regalito de Dios. Creo que muchas veces no entendemos cuánto nos marca lo que vivimos de niños hasta que empezamos a mirar nuestra vida de adultos. Y la verdad es que creo que escuchar estas historias también nos ayuda a entendernos muchísimo mejor. Gracias por haberme acompañado en este segundo episodio hoy con mi mamá. Y si te gustó o te dejó algo, puedes regalarme un like.